más sentado, dejémoslo todo y vámonos para Miami. ¿Para Miami? Está carísimo. Otra vez no ayudó, sigo herida, oculto en silencio mi voz, mientras te grita, ven, quédate, ámame, te necesito, ven, mírame, siénteme, te lo suplico, amor prohibido. Tus mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! Análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan,
Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos y hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. Como dice Morón, de cualquier mal, mejor abrir los ojos para saber con quién te gustaría, saltando todo el mundo. Y es el momento que todo comienza de vuelta. Y mi corazón está alerta y el tuyo también. Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. Un día como hoy, pero de 1975, un 3 de marzo, Buenos Aires veía nacer a un verdadero animal del escenario. Joaquín Levington nacía un día como hoy. Líder de Turf y sponsors, Joaquín no solamente escribió los himnos que coreás en la cancha o en cada fiesta, sino que también tiene historias como buen rockero que parecen ficción. Por ejemplo, en el año 98 con Turf le abrieron nada más y nada menos que a los Rolling Stones en River. Y además cuentan que el mismísimo Charly García se subió a zapar con ellos porque vio que la energía de Turf era cosa seria. Pero el dato más curioso no está en los escenarios, sino en las tribunas. Su tema Pasos al Costado es tan icónico que se convirtió en el grito de guerra de las hinchadas de toda Latinoamérica. Es el compositor de la banda sonora del fútbol, sin dudas. Y si pensabas que solamente sabía de guitarras, nos cerró la boca hace poco en las hornallas del MasterChef, demostrando que su carisma es a prueba de todo. Aunque su fuerte sigue siendo el rock y no precisamente el delantal. Hoy, en el cumpleaños 51 de Joaquín Levington, subí el volumen que ya empieza Arriba el Día. Lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide jamás. Te quiero dar cariño, sí mi amor, te quiero dar un niño. Te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo para dar. Porque viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna quien te crea jamás, amor. Me das la vuelta.
Son las 9:45 de la mañana. Buen día, queridos oyentes. Martes 3 de marzo de 2026. Arriba el día, 11ª temporada. Los muchachos de Turf estuvieron tocando una vez, al menos hasta donde recuerdo, en la ciudad de Río Gallegos, en los primeros 2000, en la gestión de Héctor Pirincho Roquer, intendente, para un día de los estudiantes. Hubo un momento en que el municipio empezó a hacer celebración del Día de los Estudiantes, y en aquel tiempo vino Airbag, cuando eran pibes todavía, y tocaron para un público, recuerdo, infanto-juvenil, ni siquiera adolescente. Los seguidores de Airbag de la primera época eran niños de 10, 11 añitos, que eran como niños rockeros que saltaban con su bandana en la cabeza. Ahí estaba Brian Álvarez, me hace la seña Héctor Nica Mancilla, y bueno, y en ese marco de días de la primavera, primeros 2000, Turf tocó atrás del Colegio Guatemala, y recuerdo el guitarrista de Turf medio recital peleándose con gente que lo bardeaba desde abajo, y en un momento se puso mal, y su gestualidad era muy a lo Charly García, sin serlo, dicho con todo respeto, ¿no? Pero era muy Charly la gestualidad del guitarrista de Turf, que le estaban haciendo la vida imposible. Pequeños recuerdos río galleguenses. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo andamos? Bien, buen día, Leandro, buen día a Rodri Redondo, buen día a Rodri Polino, y acá el hombre que nos saca por el streaming, y el señor comandante Brian Álvarez junto a Julián Quiroz ahí en el móvil de exteriores, ahí planificando la jornada. Lo de recién no era una seña de truco. ¿Por qué hiciste seña para Brian, que fue el reci de Airbag cuando era niño? No sé si habrá ido, pero me lo imagino. Porque ok. ¿Es cierto, Brian, que fuiste? Porque fue hace 20 años, vos eras un niño en tal caso. Fue en el playón de estacionamiento del municipal, frente a la Plaza San Martín. Debe haber sido año 2006, 2007. No, que eras re niño. En lo sigue de cemento. Estás sacando la cuenta. No, lo sigue desde cemento. Está muy bien. Ok, pero ¿fuiste? ¿Tenés ese recuerdo o no? Sí, mirá, recuerdo haber ido de niño. Sí. Buen día, Rodri Redondo, ¿cómo andamos? Buenos días para todos. Mañana nublada, Nublada. Vos lo dijiste que ayer despejaba, despejaba el cielo, pero sin embargo era solo por ayer. Era solamente por ayer y por anoche y por la tarde, porque hoy vamos a tener un día con un cielo nublado, por lo menos de acá hasta la 1 de la tarde. Después ya por ahí a la tarde, bueno, si uno mira para arriba parece imposible, no lo que le voy a decir, pero yo le digo lo que veo acá, obedezco a lo bobo cuando le cuento que por la tarde cerca de la 1 y hasta las 7 más o menos, en ese rango de horario, bueno, se puede llegar a empezar a abrir un poquito el cielo, pero por lo pronto tenemos un cielo nublado por la mañana, hoy una máxima de 16 grados, viento que va a soplar del noroeste, y después que va a rotar cerca de la 1 de la tarde, y va a empezar a soplar va a soplar del oeste, casi prácticamente, con alrededor de 40 kilómetros de ráfagas de viento y 20 kilómetros de viento. 20 kilómetros de viento el promedio, entonces. Y 40 de ráfagas. Claro, no es mucho 20, ¿vieron? Para caminar es tranqui, estamos acostumbrados a esa brisa en Río Gallegos, hemos hecho ya este comentario. Para andar en bici, sí, ya los 20 kilómetros de viento se sienten en los pedales. Hoy, perdón, pero necesito comentar una singularidad doméstica, digo, así como hablamos de cebadores oficiales de mate, que en realidad es Héctor Nica Mancilla y Rodri Poloni ocupó su lugar en este tiempo. El gorro de Brian tiene un pájaro en Nica. Soy miope. ¿Vos ves un pájaro allí? Sí, es una... No es una lechuza... No es autóctono, o sea, no es un cóndor patagónico. Un búho, ¿no? Es un búho. Está bien. Un animal vinculado a la sabiduría, a la filosofía, está muy bien. Sí. Ahora, la gorra que a mí me llama la atención, y además como la tengo cerca la veo mejor, ayer la trajiste. Rodri, ¿podemos dar fe para los que están en FM de ese gorro que tiene Nica? ¿Quién es? El ratón Jerry haciendo burla. Está bien. El ratón de Tommy Jerry. Claro, sí, claro. Jerry cargándolo a Tom, que no sale en la foto, ¿no? O sea, necesitamos la gorra de Tom ahora y alguien que se te ponga al lado. Así se pelean como toda la vida. Claro. Che, linda gorra. Qué buen dibujito, además. Sí, lindo dibujo, sí. Qué buen Soy fanático de Tommy Jerry. Muy bien. Claro. De los dibujitos, ¿viste? El año pasado, cuando hicimos consignas de dibujos animados, vos nos hablaste de tus preferencias y entre ellas Tommy Jerry. Sí. ¿Esa gorra es un regalo de alguien que te conoce o es un autorregalo? Un autorregalo. ¿Hace cuándo la tenés? Porque se conserva en buen estado. La compré en Madrid. Ah, ¿viste? 3 semanas tiene. Ahí está, es nueva. Es más, vos sabés que había visto una de estas mismas gorras, pero con un dibujo. A mí me gustan las caricaturas, ¿viste? Siempre le erro
San Bigote, uno que tenía un dibujito de un... Tiene bigotes largos. El de la carrera, y la pistola. la carrera. Ah, no, ya sé cuál decís vos. Que siempre pelea con Bugs Bunny. Sí. Bueno. Sí. Y la voy a comprar y no la encontré. Y justo digo, mira, estaba la de Tom y estaba la de Jerry, pero me pareció más graciosa la de Jerry porque era burlesca. ¿Sí? ¿Entraste a una tienda de niños a comprar esa gorra o era una tienda para todo público? No, eran los muchachos de, ¿cómo se llama? De Senegal que andan. Claro, ahí está. Le ganaste la inflación. Le gané la inflación. Te sale barato, o sea, más barato que una gorra de casa de primera marca y esas cosas. Encima, poner una galería comercial ya es más caro porque, en general, bueno, ese muchacho tiene que pagar impuestos y alquileres. Le digo, Baba Diop, ¿qué tenés de gorra para ofrecerme? ¡Ey! Se rió. ¿Qué significa? Baba Diop era un jugador fallecido de Senegal que lo llevó a su país, a Senegal, al Mundial del 2002. Y se reía. Dice, amigo, tengo esto. Me mostró todo lo que tenía. ¿Entendió el chiste? Sí, entendió el chiste. ¿Vos te das cuenta, Rodri, que le hizo un comentario futbolero a un senegalés? Te la tenías escondida. Y lo agarró. Pero hay que saber decir un comentario futbolero a un senegalés. No, el senegalés es que sabía de fútbol. Además. Y que se quiera hacer entender igual, así sea un senegalés, un chino, un japonés. Sí. Bueno, me lo imagino a Nika, si se quiere hacer entender, bueno, lo lograste. Sí, le digo, Baba Dios, ¿qué tenés para ofrecerme de gorra? Amigo, tengo esto. Me mostró todo. Esa es la historia de la gorra de Jerry, entonces. Linda gorra, Nika, linda gorra. Bueno, gente, esto es un programa de noticias, de actualidad, de entrevistas, con varias otras cosas. Los acompañamos hasta las 12:30 del mediodía. En un rato, cosa de 10 minutos, abrimos la consigna del día de la fecha. Digo, para los que tienen ganas de participar de esa manera y de jugar, porque hay juegos y premios a lo largo de la semana. Y voy a decir el título general. Va a haber más premios, es decir, van a pasar los días de la semana y en estos días se suman premios, así como nosotros oficialmente arrancamos ayer la temporada número 11. Bueno, los comerciantes también empezando su año de ventas y de publicidad y de comercializar sus cosas, bueno, tienen para nosotros una serie de regalos, todo esto a través del trabajo de Mario Oviedo del departamento de ventas de El Diario Nuevo Día. Agenda periodística del día de la fecha está bastante recargada. Lo primero que hay que decir, me parece, es que hay clases sin paro. Hoy, martes 3 de marzo, es el primer día de clases sin paro. Recordemos que la semana pasada fue una semana con cambios de fechas oficiales por parte del gobierno. Las clases empezaban el miércoles de la semana pasada, se pasaron para el viernes. Las clases empezaron el viernes, pero con un paro docente de 48 horas. ADOSAC fue el paro en contra de la reforma laboral el viernes, el paro nacional de la CETERA de ayer, pero vale decir que en esa negociación a través del Ministerio de Gobierno, que no es una negociación paritaria, está el reclamo, llamémoslo autóctono, de la ADOSAC como de los otros gremios estatales, que es pedir aperturas paritarias y después cada sector tiene su propio pedido, ¿no? ADOSAC tiene media docena de puntos, o al menos 3 o 4 muy fuertes. Luego de esos días de paro, digamos como para pasar en limpio, chicos, y que todos entendamos dónde estamos. Las clases empezaron el viernes oficialmente, pero hoy, martes, es el primer día sin paro docente de la ADOSAC. ¿Cómo sigue? Veremos cómo sigue la negociación entre el gobierno y ADOSAC, con la originalidad que se hace a través del Ministerio de Gobierno, con María Belén Elmíjar, y se sabe que en la trastienda de todos estos diálogos, si hay una palabra que usó Pedro Luxen el domingo después del discurso del gobernador, es diálogo, diálogo, diálogo. Bien, en esos términos todos los caminos conducen a Luxen, es decir, es el hombre que está detrás de estas negociaciones. Nika, ¿tenés algo para apuntar? Tenía algo para apuntar, no sé si lo sabían, chicos, o lo sabía la audiencia, pero a mí me llamó la atención que hoy comienza el juicio por oral y público por el hundimiento del Ara San Juan acá en Río Gallegos. Así es. Bueno, van a estar en el banquillo 4 ex alto mando de la Fuerza Naval, por acusados o imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público. Serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el excomandante de la Fuerza Submarino Claudio Villamide, el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Maceo, el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarino Héctor Alonso y el ex jefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa. El proceso estará a cargo del juez Mario Reinaldi.
Luz Alberto Jiménez y Enrique Baroneto, y se va a extender durante varias semanas. Las audiencias incluirán la exposición de pruebas, peritajes técnicos y testimonios claves para intentar reconstruir lo acontecido en aquella jornada de julio hace ya 4 años, 5 años. Si no me equivoco. Sí, fue gobierno de Macri incluso, gobierno de ¿cierto? Macri, sí. Bueno, un juicio sin cargos políticos, porque dejó firme la justicia de la Corte Suprema, dejó firme hace tiempo atrás el sobreseimiento de Mauricio Macri, el exfuncionario de la AFI, Gustavo Rivas, y de Silvia Magdalani, ¿no? Fíjate vos lo que nos apunta la precisión de Juli Quirós en 2017. Fíjate vos cómo pasó casi una década del hecho, ¿no? De la tragedia del Ara San Juan. Y nuestro móvil, con Juli Quirós, lo estábamos conversando antes de empezar el programa. Bueno, va a tener un oído atento allí, para ver si desde la calle se puede cubrir, digo, 10 años trabajo del móvil. bien. Claro, se va a cumplir una década. Y sin duda es que es un juicio súper importante. Bueno, ese es un tema que también se abre y va a tener su desarrollo institucional, ¿cierto? Es decir, un juicio que se va a realizar en Río Gallegos, ni más ni menos. La cuestión docente, recién les comentaba con resumidas cuentas, bueno, hay clases sin paro, pero hoy vamos a desarrollar 2 o 3 cosas vinculadas a la cuestión docente. El domingo, después del discurso del gobernador, habló la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. Y se sabe que no solo el Consejo Provincial de Educación, su cúpula, no está negociando con el gremio docente de OSAC o con AMET. AMET se sumó en los últimos días en las reuniones en Casa de Gobierno. Y Iris Rasgido tiene una agenda oficial que va fuera de llamémoslo, de la zona de conflicto o de los puntos de diálogo y diálogo, conversación con los gremios. Pero cuando habló el domingo, dijo algunas cosas que son atendibles, y entre ellas, como lo viene diciendo desde el año pasado el Consejo Provincial de Educación, quieren que se negocie pero con los alumnos en las aulas. Es decir, se negocia pero sin paro docente. Eso es un audio que vamos a compartir hoy. A modo de adelanto, si te parece, Rodri, porque lo tenés preparado y es un temazo también, atentos a cómo va a ir discurriendo esto, que están vinculados en un punto. Es, por un lado, declaraciones del presidente de YPF, pero en el contexto de la guerra que tiene como país central a Irán, pero Irán, alrededores y Medio Oriente. Sí. Y ahí está la cuestión petrolera, ¿no? ¿Por dónde vamos a rumbear hoy, Rodri? Y bueno, también atentos, como es una guerra en curso, atentos a las noticias que llegan del mundo. Bueno, la noticia ayer se los habíamos contado al final del programa. El barril del Brent había subido a $80. Estaba cotizando $80 el barril que la Argentina usa de referencia para vender el barril criollo, el que sale acá de nuestro país. Hoy el barril subió a $85. ¿Se acuerdan que ayer les habíamos comentado que lo que se está hablando hoy por hoy es que los barriles de petróleo pueden llegar hasta los $100? Es decir, un precio muy por encima de el que podría tener en un contexto normal sin el conflicto del Medio Oriente. Pero en este contexto de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, bueno, y lo que habíamos comentado ayer, el cierre o el potencial cierre del estrecho de Hormuz, que es un estrecho por donde pasa la tercera parte del petróleo a nivel mundial. Bueno, en ese contexto de conflicto internacional, dicen el petróleo puede llegar a $100. Solamente ayer volvió a subir el petróleo en menos de 48 horas, 2 veces subió en la Argentina. Y la pregunta es... El combustible. La nafta, el precio de la nafta. Los combustibles. De los combustibles, gracias. Exactamente, gracias, Nica. El precio de la nafta en la Argentina. La gran pregunta es, bueno, ¿esto obedece al conflicto internacional o era un aumento que estaba previsto para este mes? Bueno, primero la respuesta es, el aumento todos los meses se da los primeros de mes. Es un aumento que ya está previsto. Lo que pasa es que se dio la casualidad de que el conflicto empezó el sábado, claro, que era justo 28 de febrero. Sí. Y después, la gran pregunta es, bueno, y si no obedecía eso, ¿por qué subió 2 veces? Una pregunta que hasta el momento, por lo menos según la información que tengo, no tiene una respuesta clara o lógica, porque si vos vas a escuchar lo que dice el presidente de YPF, Horacio Marín, que explica, digamos, cómo va a impactar el conflicto de Oriente Medio en el precio de la nafta, bueno, en principio en ningún momento acusa recibo del tema del aumento de las últimas 24 horas. Con el tema del petróleo en Medio Oriente, sobre todo con esto que está ocurriendo en Irán y Arabia Saudita, hay que tener en cuenta una singularidad.
Irán está bloqueado desde hace bastante tiempo, no se le permiten, tiene embargos internacionales, no se le permite la exportación, exportar crudo a países europeos y a otros países, salvo a Rusia, que lo hace de manera por oleoducto, ¿no? Pero por vía marítima, claro. No está impedido Irán. El eje o el quid de la cuestión a tener en cuenta es: Irán está bloqueado en sus exportaciones petroleras de hace bastante tiempo, pero hay otros actores importantes como Arabia Saudita, otro actor principal, no tanto en petróleo sino en gas, como es Qatar, y también Bahrein y los Emiratos Árabes, junto con Kuwait, ¿no? Que son el eje petrolero y gasífero de Medio Oriente, y quienes, por así decirlo, son integrantes fundacionales de la OPEP, que es la Organización Internacional del Petróleo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuestiones de este tipo han ocurrido a lo largo de la historia. En la guerra famosa del Yom Kippur entre Israel, Egipto y países árabes, donde se dio el principal alza del petróleo, del barril de petróleo, y también por primera vez en Europa se sintió el desabastecimiento de crudo. Así que quizás vamos rumbo a algo parecido a aquel 73, 74, con lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, ¿no? Está bueno contextualizar porque, bueno, precisamente esto tiene una larga historia. Está bueno ver cuáles fueron las complicaciones en su momento, y en este caso traerlo a la actualidad con las novedades. ¿Qué dijo el presidente de YPF? Ahí lo fuiste adelantando, Rodri, y es un tema de la agenda que vamos a seguir desarrollando en el programa de hoy. Ayer por la tarde, así como arrancó nuestra temporada oficialmente, la número 11, luego de la edición verano, que fue un poco más breve, ayer por la tarde, además de nuestra compañera Laura Andreone, con Siempre Llegué Tarde, también inició su temporada Fuera de Contexto, que tuvo aquí en los estudios a Pedro Cormac. Pedro Cormac es vocal por los docentes de las escuelas públicas en el Consejo Provincial de Educación. Vamos a repasar sus dichos, sus declaraciones aquí en nuestro medio, ayer por la tarde, en el contexto de la situación docente que veníamos describiendo. Tema para el desarrollo del programa. El gobernador, en el discurso del domingo, dijo que la caja de previsión social no se transfiere. El punto no es, la discusión en torno al sistema provisional, no es solo si se transfiere o no, que lo primero que aclaró el gobernador es no se transfiere, sino una eventual reforma jubilatoria o, bueno, cómo analizar el déficit estructural que tiene la caja. El presidente de la Caja de Previsión Social es un funcionario nuevo y joven, y es de carrera de la Caja. ¿Se acuerdan que la ministra de Gobierno, El Míger, estaba en la Caja de Previsión? Y a fines del año pasado pasó a Ministerio de Gobierno. Sí. Pues bien, ella fue reemplazada por Pablo Pérez. Sí, se llama igual que el jugador de fútbol. Pablo Pérez. Ese que pateaba, jugaba en Boca. El jugador con más amarilla de la historia de Boca. Claro, bueno. Jugador más sucio. Digo para acordar, pobre Pablo Pérez de la Caja de Previsión, ¿no? ¿Qué comparación fui a hacer? Pero una cosa, queda bien parado Pablo Pérez, el de acá, ¿no? Comparado con el otro. No, quería decir lo siguiente, fuera de broma, ¿no? Digo, justo el nombre coincide. Pablo Pérez habló el domingo, después del discurso del gobernador. Es un audio oficial de prensa del gobierno que nosotros vamos a ponerle el oído porque, muchachos, así haya sido desmentido el proyecto que circuló desde Cámara de Diputados la semana pasada de reforma previsional. Hizo ruido, pero una cosa, el problema sigue existiendo, sigue estando. Sí. Pedro Luxen a fines de enero le dijo a los gremios que fueron a Casa de Gobierno que él tenía un proyecto de reforma jubilatoria. Él lo dijo. Aquí nos lo contó al aire Juan Manuel Valentín hace 25 días atrás, a principios de febrero, cuando tuvimos una nota en un contexto más tranquilo que el de ahora. Esto que estoy comentando es a modo de adelanto. Y otro tema que vamos a desarrollar hoy, y acá puede sonar sofisticado, pero no lo es tanto en verdad, vamos a tratar de hacer algo así como análisis discursivo. Después, por supuesto, está la opinión de cada quien, lo que cada quien saque de conclusión.
Pero si hay un hecho que sucedió el fin de semana que también llamó la atención, es el faltazo del vicegobernador en el acto de apertura de sesiones donde habló donde el protagonista es el gobernador. ¿Justificado ayer? Ayer lo justificó Leguizamón. Leo solo el primer párrafo, pero ¿saben qué vamos a hacer? Sí. Tenemos 2 horas y media por delante. Vamos a leer el comunicado y vamos a analizarlo en lo que cada quien, lo que nos sugiera, lo que querramos decir y contextualizar. El vicegobernador de la provincia no pudo asistir a la sesión inaugural debido a una indisposición de salud que le impidió encontrarse en condiciones adecuadas para participar del acto institucional. Ese es el primer párrafo. Adelanto una cosa que a mí me llamó la atención: de la media docena de párrafos, el resto habla de la situación de... Casi todo el resto no habla de la situación de salud, sino de lo que él había criticado el sábado, exacto, que es la elección de Rocío García. Sí. Entonces vos decís, che, pará, justificás tu ausencia por cuestiones de salud. El sábado te habías enojado y la argumentación de tu comunicado es sobre el motivo por el cual te habías enojado. Por eso floja la justificación, ¿no? Es raro. Del problema de salud. ¿Qué te pasó? ¿Comiste algo? ¿Te cayó mal? Bueno, ¿tuviste diarrea? ¿No? Bueno, cuenta que él tiene un problema de salud crónico y que es eso lo que ocasionalmente o cada tanto le genera un problema. Luego lo vamos a desarrollar. Sí, a mí me parece... flojito. Sí, cosas como que llaman la atención, de mínima, como para ir comentando. Y claro, lo que más llamó la atención fue el faltazo, ¿no? Un faltazo nunca visto en la vida democrática de Santa Cruz, que el vicegobernador... deje plantado al gobernador, digamos, en un acto de apertura de sesiones. Claro, lo que hace Leguizamón es decir, no, pero estaba mal de salud. Fue esa la razón. De modo que lo vamos a retomar a lo largo de la mañana. Son las 10:06. El 516051 está habilitado para nuestros oyentes. En breve lo abrimos con la consigna del día de la fecha. Y la pregunta de ayer era... ¿cómo está tu casa, cómo está tu cuadra y cómo está tu barrio por la lluvia, cierto? Hoy no tenemos esa pregunta, afortunadamente, por el momento, pero lo que quiero decir es, además de la consigna del día de la fecha, el 516051 está abierto para los opiniones de los oyentes, para sus comentarios, puntos de vistas y pareceres. 11 grados la temperatura en este momento en la capital de Santa Cruz. Si les parece, abrimos la ventana. Yo sé que no está muy lindo, pero abramos la ventana igual. Siempre está bueno que entre aire. El cielo está nublado, obviamente. Está nublado, cielo completamente cubierto por la mañana. La máxima hoy va a ser de 16, es decir que va a ser un día fresco. La buena noticia es que no va a haber viento. La buena noticia es que si todo sale tal como está planeado, o al menos como figura enfrente de mis ojos con el pronóstico del tiempo, y bueno, por la tarde el cielo debería abrirse. Y deberíamos tener un día frío, sí, con 16 de máxima, sin viento y con... un cielo despejado por la tarde, Así que lo que ves hoy en este momento de la tarde, que parece imposible, que el cielo está cubierto y decís, che, no hay chances. Bueno, pareciera que por la tarde va a mejorar el clima, al menos el cielo se va a abrir y si todo sale bien, saldrá el sol en esta jornada de martes 3 de marzo, que te acompañamos en Arriba el Día en este inicio de año. Dale. Es la señal que enciende el fuego de nuestro amor. ¿Qué hay debajo del disfraz? Creo que eso nunca lo sabrás. ¿Quién se esconde y quién es que está acá? Estoy cansado. Lunes, o mejor dicho, martes 3 del 2026. Hoy cumpliría años Joaquín Levington, cumple años, 51 años cumple Joaquín Levington. No, claro, no estaba. No lo hagas despichar. No, estuvo ahí, En Sí. diciembre se infartó en medio de un recital. Y bueno, la vida del rock tiene sus consecuencias, digamos. Todo lo que no te cuidaste hasta una determinada edad, después es difícil recuperarlo. Si no, contáselo a Charlie, a Cerati en su momento. Charlie, que es el gran sobreviviente, ¿no? El gran sobreviviente de sí mismo es Charlie. Si uno ponía la lista un par de años atrás y decía, ¿quién se va primero? Era Charlie García. Bueno, cuando falleció Spinetta, el propio Charlie dice, el que se tendría que haber muerto soy yo. Claro. Y sí. Digo, en términos de tener una vida más vivible y saludable, ¿no? Total. Bueno, y lo mismo con Joaquín Levington, que es un tipo que ha tenido sus excesos. Sí, tuvo una época muy mala. Él salía con Celeste Cid, ¿se acuerdan? Sí. Y hay una etapa de la revista Paparazzi, cuando todavía salían las revistas en papel, Sí. y era, recuerdo porque
había en el mundo había revisteros con muchas revistas. ¿Sí? Eso ya no existe. Y recuerdo que me gustaba andar en el centro cuando compraba un par de publicaciones y me quedé mirando la vidriera o mirando el revistero. Y había una tapa del Paparazzi de Joaquín Levington con Celeste Cid y los dos estaban, pero... dobladísimos. Mal, drogados, pero viste en un estado pésimo, pobres, porque la pasaron muy mal de hecho, o sea, con esa adicción, y en verdad los dos lo turf, pero en esta etapa mediática de Levington es de los últimos 8 años, después de MasterChef, que fue en los tiempos de pandemia. Total, siempre si no estaba metido dentro detrás del telón del rock, digamos, claro. ¿no? Es cierto lo que decís. Joaquín Levington, que yo me acuerdo cuando salió este tema, que está sonando, lindo tema para mí es uno de los temas más lindos de Turf, lejos, para mí, junto con Pasos al Costado. Esta canción fue en su momento la canción que abría fútbol de primera, allá por el año 2003, 2004, ¿se acuerdan? Subilo un poquito. Porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Espectacular, conducían Araujo y Enrique Macaya Márquez, con ese estudio oscuro, se los veía solamente a ellos, viste, con las pantallas de fondo. Era el momento de la noche y arrancaba así, los domingos a la noche. Turf, en ese momento para mí estaba en el mejor momento, año 2000 y pico, no claro, sé cuándo. Sí, primeros 2000. Primero 2000, su mejor momento, con este tema que es uno de los grandes éxitos de Joaquín Levington, que hoy está cumpliendo 51 años. 3 de marzo de 2026, amigos, amigas, como no podía ser de otra manera, volvemos a jugar en Arriba el Día, en la 100.9. Vos que nos elegís todas las mañanas, que te vestís de verde, tenés la chance de llevarte el... Y atención, atención porque volvió. Lo pedían, nos decían, nos paraban en la calle, nos paraban en la esquina, nos paraban en la parada del colectivo, nos paraban en el supermercado, nos paraban en la Laguna Ortiz, nos paraban en San Martín, la Plaza Martín, nos paraban en la Ría. Mientras no te paren un control de tránsito y andes flojos de papeles, que te paren tranquilos, ¿no? Eran vecinos nomás. Claro. ¿Y sabés qué me decían cuando nos paraban en la Ría? ¿Cuándo va a volver el premio de Nucha? Yo me quiero llevar el almuerzo de Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Y yo te decía, bueno, mirá, no tengo novedades todavía, porque viste que en verano siempre algunas tradicional de Nucha para 2 personas. 2 personas van a las 3 de arriba. Es el almuerzo. Te pedí para hacerle la segunda, como se dice popularmente, aquí a Rodri. Y bueno, que tomar medidas. Sí. Sí, por eso trajimos una regla acá. Si supiera, para tomar medidas. Exactamente. Si supiera dónde está ese archivo, lo borro, pero lo debe tener duplicado, debe tener una copia de seguridad. Lo cierto es que, mira, tenés suerte porque no es chachuno. Acá es almuerzo. Echa almuerzo, exactamente. Así que vamos a ver. El almuerzo es tan rico y está tan bueno que no te lo vamos a entregar así como así, porque de pasar. No. Vas a tener que esforzarte para llevarte el almuerzo. ¿De dónde viene la cosa? ¿Querés el almuerzo de Nucha para 2 personas? ¡Apa! Bueno, si lo querés, entonces pará la oreja, deja todo lo que estás haciendo. Imagínate con quién vas a comer ese almuerzo mientras pensás al mismo tiempo la adivinanza que activa el pensamiento lateral, es decir, las ideas creativas para los problemas, ese camino alternativo para resolver cosas que decís, che, ¿cómo cazzo hago para resolver esto? Porque en el camino común que hago todos los días no me sirve, tengo que ser creativo y resolver. Bueno, eso justamente de eso se trata este juego, ser creativo. Vamos con la consigna. ¿Vamos? ¿Les parece bien? Vamos, a ver. Estamos súper atentos. Sí. La de ayer era difícil, ¿eh? Sí. Igual está bueno que... está bien, dijo. No lo voy a decir, estoy a punto de decir. No me puedo abstraer de ese personaje estúpido. Ese es el asunto, que a Rodri el personaje le gusta y a vos no. Yo lo adoro. Claro, sí, vos ya dijiste el año pasado que era un personaje que te caía muy bien. Que era un impostor, ¿no? O sea, claramente era un impostor. Sí. Me acuerdo el día que lo descubren, porque viste que él hablaba siempre con la che. Claro, pasamos el audio de la cámara oculta que le hicieron el año pasado. Le hacen la cámara oculta y bueno, para que no lo escuchó. Y el tipo hablaba así, por favor, que me está diciendo. Ese era el así que me siento feliz, como una perdiz. Alguien le dijo, bueno, ahora vamos a tener que romper todo, se te va a tener que escuchar hablando normal, y lo descubrieron. Bueno, vamos en serio, vamos adelante, ¿les parece? En serio, vamos. A ver, con la adivinanza, atención, atención, 15 51 80 51. 15 51 80 51. ¿Anotaron?
Te sale muy bien. Sí, a veces creo que merecemos la extinción. Perdón, que es fuerte el comentario. Pero a veces creo que ya está. O sea, no hagan la temporada 2 del Eternauta que no salve en el mundo. Ya está. Ya lo que dimos siga todo. así nomás, claro. Bueno, mi amigo. Sí. Sí, perdón, fue fuerte, perdón. Está bien, no, pero puede ser. Vamos derecho a la adivinanza, vamos, dale. A ver. Estás frente a dos puertas, ¿ok? Imagínate, estás frente a dos puertas. Una de esas puertas te lleva a la libertad y la otra a una muerte segura. Hay dos guardianes, uno que está parado en la puerta, en cada una de las puertas. ¿El problema cuál es? Vos sabés que uno siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Pero no sabés quién es quién. Solo podés hacer una sola pregunta a uno solo de los guardianes. Entonces la pregunta sería, ¿qué preguntarías para elegir la puerta correcta? ¿Qué nivel de sofisticación? ¡Papá! ¿Voy de vuelta? Sí, está buena la adivinanza. Es para pensar un rato. Siempre hay alguien que la saca el toque, no es mi caso al menos. Pero ahí vamos. Está buena la... Ya me imagino a los dos tipos ahí, ¿no? Sí. Me la estoy imaginando. Vos tenés que imaginarte que estás parado, enfrente tenés dos puertas, una te da la garantía de la libertad, de la felicidad, y la otra es la muerte, el horror, la soledad, el hastío, lo peor de lo peor, ¿no? Y obviamente vos qué querés, qué puerta querés. En general, por suerte, elegimos vivir. Bueno, pero a cada una de esas puertas tenés dos guardianes, uno enfrente de cada una. Vos sabés que uno siempre dice la verdad y que el otro siempre miente. Pero no sabés cuál es cuál, no sabés cuál dice la verdad, cuál miente. Entonces, ¿cómo haces para saber? Tenés la posibilidad de hacer una sola pregunta a uno solo de los guardianes. Y la pregunta es justamente, ¿qué pregunta le harías para elegir la puerta correcta? A ver. Ah, ok, está bueno. ¿Qué pregunta le harías para elegir para elegir la puerta correcta? Perdón, si no se puede responder, me decís no se puede porque no corresponde. No, pero ¿sabes qué pensaba? Sí. Si hay solo una respuesta válida o hay como un rango de respuestas válidas. Al menos según cómo esté planteado el juego. Convengamos que es un juego que ya tiene su resolución. La semana pasada había con el tema de, aquella obscenidad que no quiero repetir, había como media docena de respuestas válidas. Y sin embargo la respuesta era el chicle. Yo creo que, mira, lo que tiene este juego, que es como lo que se busca es fomentar la creatividad, ¿no? Y buscar soluciones alternativas. Tal vez alguien nos sorprenda, tal vez me sorprendés vos ahora y me decís una respuesta que no me esperaba. Está bien. Si querés decir la respuesta que total, yo no te voy a decir ni si es verdadera, si no es verdadera. Igual me gusta porque van quedando todos anotados a ver qué sale desde el punto de vista de cada oyente. Claro, cómo se resuelve el problema. Después, desde ya que hay una respuesta que es la segura. La oficial. La oficial. Pero después si la otra, si está muy tirada de los pelos, ¿no? El otro día inventaron cada cosa. Sí, la semana pasada, con lo de la respuesta del chicle, decís vos. Con lo del chicle, sí. Pero está bien, igual, la idea es esa. Lo que sí, una cosa, no les dé vergüenza, que no les dé vergüenza. Anímense a jugar. Equivocarse es parte de la vida, ¿entendés? No es y si mandan mensaje de voz, además, tienen doble chance. O sea, duplican sus chances. Y ¿sabes qué? El premio vale la pena, ¿o no? Almuerzo para 2 personas en Nucha. Almuerzo para 2 personas en Nucha para las personas que participen de la consigna del día de hoy, esta adivinanza. La repito una vez más y los dejo entonces para que piensen y volvemos en un ratito al aire con los alumnos a ver qué es lo que respondieron en los mensajes. Una vez más la repito rápidamente, Estás frente a 2 puertas, una te lleva a la libertad y la otra a una muerte segura. Hay 2 guardianes, uno parado en cada puerta. Sabés que uno siempre dice la verdad y que el otro siempre miente, pero no sabés quién es quién. Solo podés hacer una sola pregunta a uno solo de los guardianes. ¿Qué pregunta harías para elegir la puerta correcta? En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Un
Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Atención, provincia de Santa Cruz. Ya está a la venta el nuevo bingo del ALSEC 2026. En esta oportunidad, con más de 540 millones de pesos en premios. Sorteos diarios desde el 18 de febrero y durante todo marzo. Sorteos especiales y 5 bingos programados con premios que salen o salen. 2 Chevrolet Onix, un Toyota Yaris, un Volkswagen Polo, un Renault Kwid y una hermosa Ford Territory. Todos con gastos de patentamiento pagos. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 48 95 76 o escribinos por nuestras redes. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia.
Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila más perro que un Rottweiler. Así me pongo yo cuando entra en calor. Cierra tus ojos, make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff y pégate en el trip, como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. 10 de la mañana, 28 minutos en toda la República Argentina y 11 grados en la capital de la provincia de Santa Cruz. El cielo está nublado y atención, porque cerca de las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12, tal vez en una de esas va a llover un poquito. Puede que llueva un poquitito, pero muy poquito. Entre las 11 y las 12 más o menos. Es más, te voy a decir una cosa, te voy a hacer una apuesta. A las 11 voy a salir afuera. Afuera voy a salir. Si salir adentro, complicado, ¿no? Bueno, intentalo, pero es una contradicción. ¿Por qué? Hay gente que sube arriba y baja abajo. Es cierto. No, te decía, volver para las 11 y 11, que es el momento del deseo, ¿no? Ah, tenés razón. Bueno, pero te cuento nomás eso solo, para que sepas, Ojo, digamos, si vas a salir, llover. Podría llegar a llover, no va a ser una lluvia torrencial, por lo menos lo que veo enfrente de mis ojos. Veo pocos milímetros, pero posiblemente llueva cerca de las 11, 11 y pico. Le mandamos un saludo muy grande, un beso grande a Nancy, que está escuchando, que nos dice buenos días, excelente martes para todo el equipo, vamos todavía, bien ahí. Esa es la actitud que hay que tener. Claro, martes, toda la semana acaba de empezar, hay que estar optimista, hay que meterle para adelante, va a ser una semana larga. No sé cuándo será el próximo feriado, de hecho, me estaba preguntando eso, el 24, ¿no? ¿Sabés que vi la nota de los feriados próximos del año y no la tengo ahora de memoria? Acá estoy viendo, claro, 24 de marzo cae, es dentro de 3 martes. El 7 no es... ¿7 de marzo? 7 de marzo es este sábado. No me figura nada en el calendario. Sí, bueno, el Día de la Memoria... el 8 de marzo. Perdón, el 8 de marzo. Sí, pero no es feriado. No es feriado. Claro. Vos tampoco querés inventar feriado, está bien, me gusta esa actitud. Está bueno. Es muy argentino, ¿no? ¿Cómo sería proyecto de ley? Sí, claro. Sí. Si querés un decreto incluso, ¿querés decretarlo? Decretalo. Sí, ya que tenemos el otro que tira decretazo, ¿por qué no? DNU.
8 de marzo un decreto de necesidad y urgencia. Sí. Este año, este marzo, el 8 es domingo, el próximo domingo no es feriado, y el feriado del 24 de marzo cae en martes, el Día de la Memoria, ¿cierto? Sí. No tengo aquí, chequemos igual, bueno, faltan 3 semanas, ¿no? A ver, no sé si es un feriado que se va a mover al lunes. Largo. Entonces Creo que es dentro de 3 semanas, no falta tanto, para el próximo fin de semana largo, 24 de marzo, es exactamente dentro de 3 martes. Bueno, saludos a nuestro oyente Nancy, y veo que en YouTube ya hay una respuesta en la consigna del Pela. De modo que, solo para que el Pela, hemos registrado tu mensaje. Y luego así medio bajito porque van a ir a mirarle la respuesta a ver si otros adivinan. Claro, y bueno, está bueno que cada quien piense, ¿no? Total. Al 1551-6051 por el almuerzo para 2 personas de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Y en un ratito vamos a recorrer la adivinanza, así que pará la oreja si querés empezar a soñar con ese almuerzo. Me hay buena excusa el fin de semana. Podés invitar a alguien, tal vez si respondés correctamente la consigna. Después al mediodía estamos sorteando. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Ciertamente el año ya comenzó, ¿no es cierto? Si uno dice, bueno, marzo, definitivamente el año comenzó en la vida política e institucional, pero sabemos, y venimos nosotros haciendo el programa desde los primeros días de enero, en verdad nunca lo interrumpimos, que este año empezó muy difícil, de veras empezó muy difícil. Hay distintos signos que marcan que es un año difícil, y nos pasa en las charlas telefónicas, en las entrevistas aquí en el estudio, que nos interesa ver como ese panorama, además de las noticias del día y de la coyuntura. Por supuesto no se pueden agotar todos los temas en una conversación, pero sí tratar de ver como qué tenemos por delante y no solo la noticia del día. Con ese espíritu hacemos la siguiente entrevista. Está en línea de teléfono el diputado por Pueblo de Puerto San Julián, él es radical, Mario Piero Boffi. Piero, ¿cómo estás? Te saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, te tuteo porque nos conocemos, dicho sea de paso, sí, acá Leandro Dolan junto a Héctor Nica Mancilla. Piero, el año va a ser muy difícil, lo sabemos, hay un montón de cosas que lo indican. Y el espíritu de la conversación, como decía recién, es como, a ver, que tengamos un intercambio, por supuesto con preguntas, y tratar de abarcar, no todos los temas, pero 3 o 4 que son los centrales. Primero, ¿qué conclusión sacás, qué impresión sacás en limpio de la apertura de sesiones del gobernador del domingo? Mira, Leandro, creo que el discurso del gobernador fue certero, fue largo en términos de exposición de tiempo, digo, me parece que en ese sentido, viste que a veces se hace demasiado extenso, pero también es cierto de que hay algunas cuestiones para mencionar y destacar. Sí. Reconociendo también que hay que falta por los primeros 2 años de gobierno, en una situación también de, si este año es complejo, venimos de años complejos en términos económicos, en términos climáticos también hemos tenido que llevar adelante algunas emergencias climáticas también para nuestra provincia, entonces bueno, pero auspicioso, me parece responsable, admitiendo que hay que trabajar, avanzar con el tema de salud, obviamente con el tema de educación, con el tema de la coparticipación, que es un tema pendiente, sobre la exposición clara, sobre el posicionamiento en términos políticos y coyunturales de la Caja de Previsión Social. O sea, me parece que en ese sentido es una exposición o un discurso muy certero. Si a mí me preguntas a mí me gustaría que sea en un ámbito, en el ámbito de la Cámara de Diputados, fundamentalmente porque me gustaría por ahí tener ese marco, digo, ¿no? Pero bueno, no es una... se hubiera realizado allí, decís. Claro, porque se hizo en el Centro Polivalente de Arte, la escuela de acá de Río. O sea, es como que se va... Nada, es una posibilidad también para que a quien está hablando, digo. Entonces me parece como que también uno lo escucha, pero digo, bueno, nada, es un planteo que hago nomás.
Piero, ayer el vicegobernador justificó su ausencia del último domingo, que fue una ausencia absolutamente resonante por un tema de salud. ¿Cómo lo tomás? Y, a ver, quiero decir lo siguiente. A veces cuando no todo se cuenta públicamente de las discusiones que hay dentro de un bloque. Digo, en cualquier bloque hay discusiones, hay diferencias y demás. Entonces, también pasa a decir, bueno, ¿qué digo, qué no? Para no armar más lío del que ya pueda haber. Y las preguntas, quiero decir, abro el paraguas, no van con el espíritu ni de meter cizaña ni nada que se le parezca. Pero sí han habido una serie de cambios importantes. Vos dejaste de ser presidente del bloque oficialista a fines del año pasado. Asumió Santiago Verastain, que es del partido SER, él viene de Puerto Deseado, y hay cambios hacia adentro del bloque. Y después, bueno, el faltazo del vicegobernador, que es de origen radical también. ¿Qué lecturas es? Pero empiezo por lo del vicegobernador, que fue muy resonante. No, a ver, lo del vicegobernador, obviamente que es un hecho resonante. Ese mismo domingo, o sea, yo tomo conocimiento ese mismo día, por palabras del vicepresidente primero Javier Jara, que me dice, me avisa el secretario general que tengo que presidir la sesión. Hasta ahí ese punto. Después, ante la presentación ayer de una situación médica, obviamente, más que justificado, yo no tengo por qué emitir una opinión sobre este tema en ese sentido, porque lo deberá decir el vicegobernador, ya lo expresó a través de sus canales oficiales, o sea, institucional, listo, caso cerrado, o sea, yo ahí no me meto y la realidad uno tiene que ser muy responsable. Después mi renuncia del bloque, el 24, yo había asumido la transición en una transición de la presidencia del bloque ante la renuncia de Pedro Luxen, del actual jefe de gabinete de ministros, porque Pedro, una de las posibilidades era que antes de la última sesión ordinaria, que si mal no me acuerdo, ya creo que pasó un siglo, parece. Sí, mediados de diciembre. Estaba la posibilidad de que ya en ese momento, en esa sesión, Pedro renunciara. Razón por la cual consensuamos con la totalidad del bloque que yo asuma la presidencia transitoria hasta marzo, que se eligían las autoridades del bloque. Primer punto, o sea, para que quede claro esta cuestión. Claro. Yo tomo la decisión conjuntamente con otros legisladores de mi bloque, en el caso del diputado Fernando Martínez y de Fernando Pérez, de no acompañar el presupuesto de la Cámara porque habíamos tenido una serie de dudas y de planteos en el ámbito donde se tenía que dar, que era la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que fue transmitida y son transmitidas públicamente. Entonces, Leandro, lo que estoy diciendo se coincide con lo que sucedió. En un punto de vista sobre un incremento del presupuesto de la Cámara en un año complejo que se nos venía. Razón por la cual yo tomo la decisión particular, personal, y el resto de esos dos diputados mencionados, del bloque oficialista, de no acompañar el presupuesto de la Cámara. Que estamos como bien decís vos, siempre hay discusiones y estamos en total derecho de... O sea, yo no tengo obediencia de vida. O sea, ahora, un punto, Piero, que es que, a ver, el presupuesto de la Cámara de Diputados, digo, porque quizás no todo el mundo tiene por qué saberlo, lo confecciona la presidencia, que es el propio vicegobernador Fabián Leguizamón, ¿cierto? Es decir, vos junto a otros diputados no acompañan el presupuesto de Fabián Leguizamón, de diciembre... de la Cámara, el presupuesto confeccionado por el presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón, es decir, presupuesto 2026. Perdón, hago un punto, porque en realidad yo planteé dos temas en uno y es un error de mi parte, porque ahora necesito volver a un punto. Ayer el vicegobernador habla de la cuestión de salud, pero varios de los párrafos de su comunicado, él sigue llamando la atención sobre la figura de Rocío García como vicepresidenta segunda, que fue electa en la sesión de lo que llaman la sesión preparatoria. En la línea sucesoria institucional de Santa Cruz quedó Rocío García como vicepresidenta segunda, que sería como la tercera máxima autoridad de la Cámara. Y el vicegobernador, en el comunicado de ayer, habla de la salud, pero argumenta sobre este otro punto en varios párrafos, y es el tema que él planteó el sábado antes del faltazo, es decir, su enojo, que quedó claro en ese video que se viralizó, que se difundió mucho, es que él dice, hay un acuerdo entre el SER por Santa Cruz y el kirchnerismo. Eso es lo que él dijo. Respecto a ese punto, ¿cuál es tu mirada? Tu mirada sobre la elección de Rocío García como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
Yo te voy a contestar bien certero. O sea, primer punto, el bloque no es bloque SER, sino que el bloque es por Santa Cruz. Totalmente. Varios partidos. Habrás notado que el vicegobernador dijo bloque SER. Cuando él habla en el audio, el video dice el bloque bien. SER. O sea, claramente entre ceja y ceja tenía el partido de gobierno. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, o sea, nosotros integramos un bloque, somos 13 diputados y entendimos la totalidad de los 13 diputados que como bien ustedes iniciaron en un año donde es un año complejo, donde es un año donde hay que estar a la altura y hay que buscar acuerdos, consensos, que se vienen gestando, y que si ustedes que hacen política en términos comunicacionales, saben y dan por hecho y conocen que durante todo el año pasado, todas las emergencias que se votaron, emergencia hidrocarburífera, emergencia climática, emergencia comercial, fueron acompañados por la totalidad del cuerpo, por todos los bloques oficialistas y opositores. ¿Esto qué significa? En ese momento yo no vi ningún titular que digan hubo acuerdo con el kirchnerismo. ¿Me entendés a dónde voy? O sea, la realidad es que no. La realidad es que nosotros llevamos adelante una práctica totalmente válida en términos de legislativo y que en muchos lugares pasa, como pasa en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, la vicepresidencia segunda es de la minoría. Habrás visto que el diputado Carlos Santi, que es de Unión por la Patria, en mi rol de concejal, mandato 2015-2019, yo fui 4 años presidente de consejo y el vicepresidente segundo era de Unión por la Patria. Allá en San Julián. Claro, entonces lo que vos estás diciendo es, no hay nada raro de un acuerdo del oficialismo, es decir, del gobierno, con el kirchnerismo. Esa sería la síntesis. Porque la realidad es que no, y se va a ver justificado o discutido en las comisiones que son de expresión abiertas, son difundidas por la Cámara de Diputados, lo cual creo que es una decisión muy acertada por parte de la presidencia que sean transmitidas en vivo para evitar cualquier dimis y direte. O sea, por eso la discusión política está. Lo que digo es que amerita, porque si no siempre escuchamos hablando de que no, hay que estar a la altura, hay que buscar consensos, pero todo siempre es jarabe de pico, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la altura de las situaciones y reconocer a un espacio minoritario, un espacio del rol de la oposición, que también fueron elegidos por el pueblo. Porque si no, también muchas veces criticamos algunas acciones y después cuando se cumplen lo opuesto y dicen, no hubo un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Ningún acuerdo. Bofi, buen día. Héctor lo saluda por acá. ¿Cómo andas, Héctor? Bien, diputado. Le quería consultar, al principio de la nota hablábamos de la coyuntura de un año que se vislumbra como complicado. A su entender, o pidiéndole su opinión particular, ¿cuál será el principal punto a resolver por el gobierno provincial y que también tendrá trabajo en la Cámara en cuanto a este 2025 complicado? ¿Será desde lo paritario gremial o también lo económico y el tema de coparticipación de municipios? Mirá, Héctor, la verdad que hacer un ranking, es complejo. Creo que hay temas importantes que están en esta claridad absoluta. Confirmo lo que vos decís, esos temas. Nosotros tenemos una situación también de necesidad de generación de empleo, de empleo privado puntualmente. Tenemos que seguir generando situaciones con el tema de lo que es hidrocarburos, el saneamiento sobre la salida de YPF, hay que exigir fuertemente esa cuestión. Tenemos que avanzar con el tema de la exploración en minería, el sostenimiento de los yacimientos que se encuentran, el cumplimiento de la normativa 9010, que en mi caso soy autor de ese proyecto de ley, considero que es cumplible y que a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad, que son las autoridades de aplicación, se tienen que seguir reforzando y se tienen que dar cumplimiento a eso, y que las operadoras mineras tienen que dar cumplimiento y que no pueden hacerse los onzos, porque la norma es clara y es efectiva, y tienen que remitir el listado de los trabajadores. O sea, porque nosotros necesitamos que las operadoras de recursos no renovables
preserven el recurso, desarrollen y generen empleo para los habitantes de Santa Cruz. Tienes una política de Estado, como también el desarrollo de los proveedores mineros, los proveedores de la pesca. O sea, digo, me parece que en ese sentido es bastante extenso. Quiero tratar de ser lo más acotado posible, pero me parece que son temas importantes. También, obviamente, que desde el gobierno nacional, con la avanzada de la nueva ley de laboral, ahí hay una situación que ya va a ser ley, que se logró que sea eliminado el artículo 189, que era sobre el tema de las alícuotas de ganancias del 30 al 27, lo que implicaba, para que se entienda y se conozca, que ese es un impuesto coparticipable en términos de ingresos para el gobierno provincial y también para el municipio. Y después un tema que sí quiero también dejar un posicionamiento es el rechazo del tema de la ley de glaciares, porque también genera, o sea, yo por un lado les comento, apoyo y genero trabajo legislativo para el desarrollo de nuestra provincia en ámbitos de minería y hidrocarburos, pero siempre con la preservación del cuidado del medio ambiente y obviamente el recurso fundamental que es el agua, glaciares y periglaciares. O sea, ¿tenés conocimiento si el gobierno va a habilitar, el gobierno de Santa Cruz, el gobernador Vidal, cuando todo indica que la ley se va a sancionar, pero supongamos ese escenario, que es el que está siendo discutido. Si la ley se sanciona y es aplicable, ¿qué sabes de que el gobierno vaya hacia el lado de la cordillera y de los glaciares para habilitar la minería? No, ahí hay una... No es blanco o negro, Leandro. O sea, ahí lo que vos tenés es la ley va a ser promulgada, entiendo. Obviamente que las leyes nacionales hay dos tipos. En este caso es una ley de orden pública que no amerita una adhesión. O sea, para que quede claro, es una ley donde tiene total cumplimiento en toda la República Argentina. Sí. Lo que dice la ley es que le transfiere la responsabilidad a las provincias en lo que significaría el área de recursos hídricos. Claro, es hasta dónde sí y hasta dónde no queda a criterio de cada provincia. Tu postura es que, que no se avance hacia la zona periglaciar y glaciares. No, obvio, que se mantenga, ¿no? Claramente. ¿Y sabes si es la postura del gobernador? Hay que decir, la cuestión es esto, Leandro, o sea, el glaciar Perito Moreno integra un parque nacional. La ley lo excluye. O sea, lo excluye en el sentido que no se puede avanzar ahí. O sea, esta ley también la anterior ley lo excluía y esta ley también lo excluye. Eso hay que decirlo. Lo que habilita esta ley es sobre el estudio de exploración supuestamente en áreas de periglaciares, ¿me entendés? Que la otra ya también lo excluía. Ahora le da la facultad. Yo entiendo que no, y que en ese sentido hay una decisión clara. No avanzar sobre eso. Sí. Pero bueno, esa es una posición mía que yo sostendré llegado el momento. No puedo hacer una futurología y entiendo que no tengo el conocimiento y no voy a ser lo más responsable posible. Tengo que ser lo más responsable posible en ese sentido porque es un tema complejo. Pero bueno, ya te acabo de definir mi posición. Sí. Diputado, le quería consultar, pasó desapercibido dentro de lo que fue el largo discurso del gobernador Vidal, el tema de lo que él mencionó como una nueva ley de promoción industrial para la provincia. Comercial, sí. Mira, Héctor, o sea, nosotros trabajamos la ley de emergencia comercial durante el receso legislativo. Trabajaron a través de la Secretaría de Comercio de la provincia en la figura de Pablo Luncevich, reunidos mayoritariamente en ese momento con Pedro Luxen, con los distintos legisladores de todas las fuerzas políticas de la provincia, sobre un posicionamiento y un pedido de las cámaras empresariales, cámaras de comercio de toda o casi todas las localidades de la provincia, sobre la necesidad de generar una herramienta para poder ser planteada como título de emergencia comercial para frenar o intentar gestionar sobre el tema de las ejecuciones de lo que es ARCA, que es nacional. Claro, primer punto detallado. Después, como bien decís vos, en el discurso del señor gobernador explica y comenta
y pone de manifiesto, para que la ciudadanía conozca, que también pasó por la legislatura una ley donde nosotros redujimos el valor del metro cuadrado para el alquiler del espacio de zona franca. Comercial Río Gallegos, recordarán, $6.25, si mal no me acuerdo, pasó a $2.25. Y la quita de ingresos brutos. Eso a los fines de el posicionamiento y la erradicación de nuevas cadenas a los fines comerciales. Eso es lo que busca fomentar. Y obviamente le da la posibilidad de que los comercios locales en Río Gallegos provinciales también puedan incorporar en ese ámbito. Eso va ligado con esta ley de promoción industrial, que obviamente que es el sector abocado desde el Ministerio de la Producción, en la figura la ministra Nadia Ricci, y las áreas que corresponden. Ellos llevarán adelante la presentación en la legislatura. La pregunta de Rigón, que ya me la va a hacer Leandro en 30 segundos, ¿vos conocés el proyecto? No, todavía no tengo conocimiento, no hemos tenido la posibilidad de conocer el proyecto. Acordate, venimos de un receso, entonces bueno, se está gestando recién ahora. Nosotros sesionamos el jueves que viene, que si mal no me acuerdo es 12 de marzo, tenemos también sesión, y ahí arrancará los procesos. No sé si alcanzarán a presentarla para la próxima sesión, pero bueno, es importante decir esto. En verdad, con el tiempo que nos queda, guardé una pregunta que en realidad es sobre un tema central, ¿no? Y que hablaremos en realidad en el tiempo que viene. Última pregunta, diputado Piero Boffi, y bueno, gracias por este rato. Vos dijiste que es una falsedad total el borrador que circuló sobre reforma previsional, un borrador que circuló la semana pasada y que era reforma jubilatoria en el marco de una reestructuración más amplia, ¿no? El gobernador, cuando habló de la caja de previsión el domingo, hizo eje en el déficit, pero en la vieja discusión que es los municipios que no aportan. Y una cosa que nosotros supimos, de hecho aquí lo dijo un entrevistado al aire, es que Pedro Luxen, a fines de enero, en una reunión con gremios, les dijo que él estaba trabajando en un proyecto de reforma jubilatoria. Él siendo diputado, pero ya se sabía que iba a pasar a ser jefe de gabinete. La pregunta entonces es, ¿hay algo concreto en Cámara de Diputados que se vaya a discutir de reforma previsional? Y si la respuesta llegara a ser no, ¿cuál es tu postura en relación a cómo y cuándo, de qué manera abordar un problema que es estructural y que parece ser un cuco, ¿no? Es un tabú. El término que uso yo, me permito en este caso la opinión, es como el tabú, es como el de eso no se habla. Porque la última vez terminó en gran quilombo, gobierno de Peralta, con un patrullero incendiado, entre gallos y medianoche, una reforma... 29 de diciembre afuera de la Cámara. 29 de diciembre de 2010, ¿cierto? O 2011, siempre me equivoco el año. 2011. 2011. Bueno, a ver, entonces es como de eso no se habla. Más o menos resumí el contexto. ¿Cuál es tu mirada y qué hay de concreto hasta donde sepas? Primer punto, si no me lo preguntabas vos, lo iba a decir yo. Me parece, vuelvo a desmentir ese borrador bosquejo que publicó, inclusive uno de los medios que lo publicó, el Nuevo Día. Así es. Punto. Parece que hay que, no sé si chequear, pero es complejo porque es un tema tabú, entonces vos sabés lo que vas a generar presentando eso. Pero bueno, son decisiones. Igual una cosa es que, a ver, eso hoy en día, Piero, circula por WhatsApp, por redes. O sea, bueno, está bien, pero... No, corporativo digo, nada, para nada, pero digo, es un tema de interés público. Y de hecho se publicó como tal, que es un borrador, digamos, no como un proyecto oficial. ¿Un borrador de quién? Un borrador que circula en la legislatura y que no tiene firma de nadie, un borrador apócrifo. No, en la legislatura no circula ningún borrador porque para que no quiero decir, gente de la Cámara de Diputados que lo mandó a redacciones, digamos, o a periodistas. Pero que ahí entras, querido, o sea, ahí entras en un tema que vos, o sea, en el copy se pone por un proyecto que se filtró y que estaría en análisis. Claro, por eso te pregunto en un contexto, por eso te pregunto en un contexto más amplio. Es el borrador que genera ruido, las declaraciones del gobernador que pone el tema en agenda con el déficit y Pedro Luxen diciéndoles a fines de enero a gremios que él estaba trabajando en un proyecto de reforma previsional. Él lo contó en una reunión de fines de enero. Entonces la pregunta en ese combo es ¿cuál es tu mirada y si hay algo de concreto? Mi mirada puntual. Primer punto, reconozco que está muy bien lo que hace el gobernador.
porque vos arrancás diciendo que es un tema tabú y la máxima autoridad de nuestra provincia pone en la apertura un tema complicado y reconoce. Primer 3 puntos concretos que dice el señor gobernador. La caja no se transfiere, hecho político, tapa de diario, primer punto. Plantea que hay un déficit. ¿Vos creés que hay un déficit? ¿Vos sabés que hay un déficit, sí o no? Todos sabemos que sí. O sea, a ver, tampoco juguemos a ser ingenuos, porque es un tema que se discute hace mucho tiempo, el déficit de las cajas. O sea, que en realidad lo que hace la máxima autoridad de nuestra provincia es poner un tema en tapete, o sea, que no deja de ser tabú. Es un tema que tenemos que pensar y trabajar. Si queremos poner la palabra discutir, lo cual es válida, pongamos la palabra discutir. Habla el gobernador también de la coparticipación, que es un tema que pedimos, exigimos, solicitamos durante mucho tiempo el planteo o la conversación de una nueva ley de coparticipación, que tiene que ser pensada también con estos problemas históricos que tenemos, que es el tema del sostenimiento de nuestras cajas. Entonces el gobernador dice, la caja no se transfiere, se sostiene y cita la coparticipación. Seguramente, y en esto también tiene que ver, Leandro, y yo me hago cargo de lo que digo, las decisiones de las conformaciones legislativas en las discusiones que tiene que haber. Todas las fuerzas políticas tienen proyectos de coparticipación. Y en esto la diferencia que hay es cuando eran mayoría y tenían todas las manos para hacerlo, nunca lo hicieron. Entonces, por un lado, no hay acuerdo con el kirchnerismo, porque yo estoy diciendo que cuando tenían las manos para modificar la ley de coparticipación y darle más herramientas a los municipios, jamás lo quisieron hacer. ¿Y crees que ahora, cómo se generan las condiciones para que eso se discuta una buena vez? Yo te voy a decir, te lo digo, yo personalmente, conjuntamente con otro diputado, estamos trabajando en un proyecto de código electoral y en un proyecto de coparticipación nueva. Ok, código electoral y proyecto de coparticipación. Lo voy a presentar, o sea, porque entiendo que tiene que... Y también va de la mano y el trabajo responsable por el tema de las cajas, porque nosotros tenemos que trabajar en ese tema, porque todos vivimos en Santa Cruz. Sí, el problema estructural de fondo es el reparto de fondos entre provincia y municipios, que es la coparticipación. Seguramente, y también los municipios, cuando el gobierno provincial plantea sobre las obligaciones que deben y tienen los municipios, también hay que ponerlo en la mesa. Y nadie se tiene que sentir ofendido. O sea, me parece que cada uno tiene que saber el rol que toca, pero siempre de la manera más positiva, pensando en el bien común. O sea, a ver, acá lo que hay que definir es eso. Y quien te habla va a tratar de plantear eso sin buscar perjudicados, ¿me entendés? O sea, sino pensando en nuestra provincia, en el sostenimiento en el tiempo. O sea, porque yo también soy trabajador del Estado, ¿me entendés? O sea, digo, en ese sentido... Vos me mencionábamos 2011, yo soy empleado del Poder Judicial, estábamos ahí afuera. Claro. Piero, estamos agotando el tiempo de la entrevista. O sea, vos me conocés, Leandro, o sea, digo, sí. Por eso digo, me parece que no hay que quitarle a los temas tabú y puede haber posicionamiento a favor, en contra, digo, pero lo que hay que buscar es acercar posiciones porque todos vivimos en la provincia, o sea, más tarde, más temprano, todos vamos a tener esta situación. Entonces me parece que hay que amerita eso con responsabilidad, lo aclaro y sin demagogia. ¿Viste? Piero, disculpame la interrupción, estamos agotando el tiempo de la entrevista y mi compañero Héctor tiene una última pregunta. Todos estos temas están en curso y de ya que, bueno, lo seguimos conversando y consultando, y cuando dijiste que hay proyectos que vas a presentar, bueno, estaremos atentos a cuando esté de manera oficial presentado en la legislatura. Nica. Bofi, la pregunta viene por el lado también de lo que efectuó la declaración del gobernador Vidal en cuanto a la justicia y a lo que aconteció con estos nombramientos y con el aumento en la vida de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Sí. Queríamos saber ¿Cuál es la pregunta? Queríamos saber qué es lo que pensás. ¿Mi opinión? Sí, respecto a esto mencionado por el gobernador. Mirá, yo creo que en su momento declarar de inconstitucional una ley que cumple los requisitos constitucionales y que se dan los procesos, la realidad no logro entender cómo se puede declarar una ley inconstitucional cuando anteriormente el pasado de la provincia de Santa Cruz mencionaba que inicialmente eran 3 vocales del Tribunal Superior de Justicia, de 3 vocales pasó a 5, allá después de la reforma de la Constitución Provincial, 94. Data del año 94, 95 ya estoy grande y me olvido los años, 94. Y en el último proceso se amplió a 9, fundamentalmente buscando mayor apertura, mayor celeridad
para los juzgados. O sea, ese punto lo sostengo, porque aparte acompañé la ley, ¿me entendés? Sí. Después, la politización de la justicia creo que no le hace bien. Hoy tenés el secretario general del gremio que denuncia a diputados por llevar adelante nuestro trabajo, porque nosotros lo que hicimos fue votar una ley, y en el mes de enero nos hace una demanda el secretario general del gremio judicial en nombre del gremio sin haber pasado por asamblea en los pueblos. O sea, yo también tengo historia gremial, o sea que la realidad es que juega la política habiendo sido candidato a Unión por la Patria del Calafate. O sea, digo, se va mezclando todo y no está bueno. Después, me parece que hay que buscar puntos de encuentro en todos los sentidos, ser responsable y respetar la independencia de cada uno de los poderes del Estado, tanto sea ejecutivo, legislativo y judicial. Mario Piero Offi, diputado por Puerto San Julián, de la Unión Cívica Radical, del bloque por Santa Cruz. Gracias por este largo rato para conversar. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias, Héctor, Leandro, y saludo a toda la audiencia, y muchas gracias por la posibilidad de poder exponer no solamente en gallego, sino en toda la provincia. Es importante para los diputados del interior tener esta posibilidad, así que les agradezco por la nota. Por favor, hasta otro momento. Bueno, la agenda es súper amplia, si nos quedamos hablando del Tribunal Superior de Justicia hablamos 20 minutos más, ¿no? Pero todo esto es por capítulos, de apartes. Son ahora las 11 de la mañana, 1 minuto. Seguimos adelante en esto que es Arriba el Día, 11ª temporada. Atención, egresados de Santa Cruz. Ya están abiertas las inscripciones para participar del Gran Bingo de los Egresados 2026. La edición especial 30 años se viene más millonaria que nunca y con increíbles comisiones. No te podés quedar afuera. Contactanos al 2966-676724 o escribinos a agenciahrb@gmail.com. También podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB, 30 años junto a los egresados de Santa Cruz. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empezá el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966-438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para Solución 1. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Top de crochet Bautic, 17.990 pesos. Pantalón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 29.990 pesos. Chaleco sastrero Bautic, 29.990 pesos. Short sastrero Bautic, 24.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés.
Nacida en Buenos Aires en 1959, un día como hoy, Fabiana Cantilo es la voz femenina por excelencia del rock argentino. Saltó a la fama con los Twist en los 80 y después consolidó su reinado como solista en los años 90 con éxitos como por ejemplo Nada es para siempre. Fue musa de Charly García, fue musa de Fito Páez también, con quien tuvo una relación amorosa, y ha editado más de una decena de discos y fusionado rock, pop y folclore con una transparencia muy particular que la mantiene hoy como una leyenda vigente como voz femenina del rock nacional argentino. Fabiana Cantilo, nacida un día como hoy en el año 1959. Oh. 12 grados la temperatura, cielo nublado, cielo cubierto, pronóstico de lluvias aisladas, tal vez leves, no lluvias tan intensas, pero lluvias al fin, pronóstico de lluvias para la capital de Santa Cruz, que hoy tendrá una máxima de 16 y una mínima de 8, con probabilidad de que el cielo se despeje por la tarde con poco viento, vientos de 20 kilómetros por hora. Si les parece bien, creo que ha llegado el momento de empezar a leer los mensajes de la adivinanza, de la consigna, que te digo que estaba difícil, me parece, ¿no? Como que no fue tan sencillo, me parece, ¿no? Totalmente. Me hice la imagen de esos dos muchachos con uno más o menos como la idea del cielo y el infierno, ¿no? No es la figura exactamente del cielo y el infierno, pero por ahí va la cosa. Es decir, en una tenés gratificación y felicidad y en la otra sonaste. Exactamente, la voy a repetir por las dudas porque... A ver, ¿Se puede seguir jugando o no? Sí, se puede seguir jugando, por supuesto. ¿Cuándo no se puede seguir jugando? ¿Cuándo no se va a poder seguir jugando? Estamos en vivo, estamos en la 100.9, en Radio Nuevo Día, en Arriba el Día, todos pueden jugar. Los nuevos, los oyentes que están escuchando por primera vez o que no se animaron hasta hoy dicen, che, me la voy a jugar porque el premio me gusta, me quiero llevar, quiero comer ese almuerzo para 2 personas de Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España, que tiene, además de unos grandes almuerzos, espectaculares desayunos. Pero hoy tenemos almuerzo para 2 personas, para aquel o aquella que adivine, entra en la lista del sorteo del mediodía, para quien adivine la consigna. La repito, cortita, al pie, directo, al hueso. Al hueso. ¿Algo más? ¿Uno más? Incisivo. Sí. Tibia y peroné. Sale con fritas, que es lo que suelo decir de manera... Tibia y peroné. Tibia y peroné. No, ¿cuál es el término? Expeditivo. Ahí está. Primera vez que lo uso en 2026, lo usé todo el 2025. Voy con la consigna de manera expeditiva. Atención, oyentas y oyentes. Y oyanta. Y oyantas. Oyanta humana. Claro. Te fuiste para... rumbo al norte del continente, ¿no? Mensajes al 1551 6051 recibimos y también leemos. Opa, ¿qué pasó? Los mensajes de YouTube. De River. Nica, no ahorques a Rodrigo. Gallardo. No sabía. Está en radio, en este momento Héctor está ahorcando a Rodrigo, así de la nada. Volvió Gallardo. Perdón, a mí no me gustaría que me haga ese chiste, perdón, igual lo digo en broma. Es que vos haces la metralleta, entonces digo, metralleta y ahorcamiento no son figuras felices, digamos. Pero... ¿Estás lento? Ahí está, la primera metralleta temporada 2026. Vamos, mis amigos, vamos con la consigna derechito. Voy. Vamos. Atención. Estás frente a 2 puertas, una te lleva a la libertad y la otra a una muerte segura. Hay 2 guardianes, uno parado en cada puerta. 2 guardianes que están parados, uno en cada puerta. El problema ¿cuál es? Que sabes que uno de esos guardianes siempre dice la verdad y el otro siempre miente, pero no sabes quién es quién. Y solamente podés hacer una pregunta a uno solo de los guardianes. ¿Qué pregunta harías para elegir
la puerta correcta. ¿Qué preguntarías para elegir la puerta correcta? Hay mensajes, ¿les parece si los leemos después? Sí, está bueno, ¿no? Está bueno porque cuál es la correcta va a ser más tarde. Pueden seguir jugando. Está la del Pela Quirós en YouTube y lo que ha llegado al WhatsApp 51 60 51. Bueno, ahí está. Buenos días, dice Ricky. Ahora leemos el mensaje de Ricky que, bueno, ahí ahora lo leemos, que va por el lado de la música. Dame Sí, acordar. y también hay mensajes de actualidad que en un ratito vamos con eso también. École. Bueno, Chino Quirós, buen día, querido Chino. Buen día, gente. Buen día para todos. Ahí está. A ver, hay un mensajito más acá. Acá lo tengo. Juan 130. Anotamos a Juan 130. ¿Lo tenés? Ahí está, Juancito querido, estás anotado y dice que la pregunta que le haría es, ¿vos decís la verdad? Y dice que la respuesta es lo opuesto porque siempre miente. A ver, pensemos, ¿podría ser? ¿Vos decís la verdad? Le preguntaría. A ver. Y si le dice... El tipo te dice sí. Y sí, pero ¿y cómo sabes? Porque el que miente también te va a decir que sí. Claro, de los que miente solo uno miente. Ese es el punto. Claro, no, Juan, seguí pensando. Igual participa, porque Obvio. se revela más tarde la respuesta oficial. Bueno, buen día, dice Judith. Buen día, Judith. Dice, le preguntaría al que miente, ¿y cómo sabe cuál es el que miente? Claro. Si esa puerta es la que me lleva a salvarme. Claro, pero si le preguntas al que miente, ¿cómo capaz es el que dice la verdad? No, me parece que... O a ser libre. No, Judith, pero igual estás anotada. Te anotamos, seguí pensando, porque si le pegás, bueno, pensala tranquila. Pensala tranquila. A ver, un mensajito más. A ver. Hola, buenos días, dice Nancy. Buenos días, Nancy. Buen día. Con respecto a la adivinanza, dice, le preguntaría... la pregunta que le haría a los guardianes es... ¿Cuál es la puerta que lleva a la muerte? El que miente indicará la contraria. ¿Y el que dice la verdad? Te puede indicar la contraria también. ¿Vos qué decís? Sí, no, me encantaría tener la respuesta certera y no la tengo. De hecho, es una situación angustiosa. Ese dilema es un dilema angustioso, ¿no? Nancy, realmente, es lo que llama una disyuntiva. A seguir pensando. Nancy 259, tal cual. Y sí, es una disyuntiva, es para pensar. Pero está bueno que lo vayamos leyendo como para que más o menos se vayan haciendo una idea. Bueno, acá, Mari 467. Buen día. Esta pregunta me pareció original. Esto sí que es pensamiento lateral. Dice, Mari 467. Le preguntaría si él es un guardián. Ok. No termino de entender la utilidad de la respuesta, pero no es un cuestionamiento a los oyentes. No me. Pero quiero saber. No sé cómo sigue, no entiendo la secuencia. Desarrolle, Mari. Claro. Mande mensaje de desarrolle, que me gustaría saber por qué le harías esa pregunta. A ver, 1551, 6051, más mensajes. Muy buenos días, radio. Dice, yo me gané las pastas. Un saludo grande para ustedes, Pablín 591. Claro. Sí, te la ganaste ayer. vos. Claro, pregunta. Sí, Pablín. Pablín, ayer te ganaste las pastas. Hola, buen apetito. Ni lo saluda, dice, fui derecho a la respuesta. La respuesta sería, escucha, la pregunta sería que le haría, la respuesta. La pregunta que le haría a los guardianes. A cualquiera de los dos guardianes le preguntaría, si yo le preguntara al otro guardián cuál puerta lleva a la libertad, ¿qué puerta señalaría? ¡Amo! Mira, a quién le encantó. Y entonces Así de dice, pronto. y me voy por la puerta contraria a la respuesta de los guardianes, dice. Está bien. Esa No es malo. es buena. No es un mal buena. razonamiento. Está bien, anotamos entonces a Paulín. Y después acá Javi dice que si se lo preguntás al que dice la verdad, te dirá la puerta que el mentiroso señalaría, o sea, la incorrecta. Si se lo preguntás al mentiroso, mentirá sobre lo que dirá el verdadero y también señalará la incorrecta. Entonces... Me pierdo. Lamento, sé que no es una buena respuesta para un conductor, pero me pierdo, con toda sinceridad. Esto es una plaga de mentirosos. Dice que acá dice Javi que en los 90 esta misma adivinanza se la hizo el dentista Sotomayor. Que él era amigo de uno de los 11 hijos, que iba mucho a la casa. Luis se llamaba el señor. Era un libro abierto, dice Javi. Abrazo, Javi, querido. Libertad, dijo Fred Loaiza. Esa es la casa de la familia. Éramos más o menos vecinos del barrio. Yo vivía ahí a 1,5 cuadras. Y algunos de los muchachos Sotomayor iban a jugar al barrio, a los 100 departamentos. Dicen que el dentista Sotomayor sabía tanto que te dejaba con la boca abierta. Claro, sí. ¿No?
Es un buen chiste, muchachos. Ese silencio está mal. Ok. Pero sobre todo el silencio de Brian Álvarez está mal. Porque en mi caso me reí con el alma, digamos, pero Brian podría haber puesto un efecto de risa, eso no. Rodri, para que te quedes tranquilo, fue un buen chiste. Gracias, muchas gracias. Pau manda un beso y dice, hoy no tengo respuesta, solo paso a saludarlos, Está dice bien, Pau. bueno, Ahí ¿viste? está, Me gusta esa sinceridad además, ¿no? Como diciendo, no sé qué decirte. No sé qué decir, está difícil la consigna. Bueno, siguen abiertas las vías de comunicación. Recuerden que toda respuesta es válida. Solamente hay que pensar nomás. Hubo una de las respuestas que le acertó. Bueno, está bueno que des esa pista con lo difícil que viene. Hubo una de las respuestas que le acertó, así que bueno, atentos. Al mediodía sorteamos entonces el almuerzo para 2 personas de Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi y España, acá en pleno centro de la capital de la provincia de Santa Cruz. Un par de mensajes que llegaron en los últimos minutos en relación con la entrevista que hicimos con el diputado Mario Piero Boffi. Hola, buenos días, equipo de Nuevo Día. ¿Qué desierto? Hay un error de tipeo, pero entiendo que es que hay desierto, o que es quedó escrita la palabra desierto literal. Que hay desierto de que el vicegobernador de la provincia haya demandado a la UCR ante la Comisión Nacional Electoral para que pudiera dar ingreso a su candidatura de presidente del partido. Esto es una noticia reciente, ya que necesita qué hacer con el partido y entregárselo a Claudio Vidal. Pregúntenle al diputado Boffi, por favor, ya que este año la UCR renueva autoridades provinciales, es decir, hay internas. Bueno, la pregunta nos quedó afuera, hablamos 30 minutos con el diputado Piero Boffi, sí, gracias a él o la oyente que nos apunta el mensaje, y recogemos la inquietud y bueno, y lo que plantea, ¿no? Esto de que hay desierto, tomarlo para averiguaciones. Claro, el año pasado oficialmente la UCR fue en la elección legislativa del 2025, la UCR oficialmente fue con el frente del gobernador, cosa que no había ocurrido en 2023, donde los radicales que actualmente conforman el gobierno, entre ellos Piero Boffi desde la Cámara de Diputados, eran radicales disidentes, porque el partido oficialmente había decidido otra cosa. Bueno, gracias a la inquietud del oyente, que recogemos la inquietud. Y el Chino Quirós nos dice, relacionado con el tema del agua, ¿le pueden consultar al diputado de los alcances de los acuerdos con la empresa estatal israelí Mekorot para el manejo del agua? Bueno, Pela, también recogemos la inquietud, la nota fue larguísima, abarcó un montón de temas, nunca se puede abarcarlos todos, recogemos la inquietud y gracias por, acercárnosla al 51 60 51. Gian nos dice, amigo, no te olvides de este fechón del rock, tocó junto a Turf Jóvenes Pordioseros, dice, esa era la banda de rock del momento. Es cierto. Esto fue acá en Gallegos. Dice que se acuerda que el Toti, que al final del show se subió a la torre de iluminación hasta arriba en cuero haciéndose el Mick Jagger. Dice, si se caía teníamos un fiambre ahí. ¿Sabés que no recordaba que el Toti, el cantante de Jóvenes Pordioseros, había hecho eso? El que lo hizo en Río Gallegos en el 2001 fue Darío Lo Pérfido. Fue Juanse, el recital que Darío Lo Pérfido estaba ahí adelante. Darío Lo Pérfido falleció este fin de semana. Pero justo me estaba acordando de eso. Tengo una imagen de Juanse subiéndose a las torres y Darío Lo Pérfido delante del escenario. Darío Lo Pérfido falleció este fin de semana. En España, ¿no? En España tuvo ELA, esa enfermedad que es terrible, sí. ¿Cierto? Y él era no sé si era ministro o secretario el rango, pero era el titular de la cartera de cultura de Fernando de la Rúa, sí. Que es una serie de recitales en el país con fines turísticos que eran transmitidos por Canal 7. Y los Ratones Paranoicos tocó en Río Gallegos, en La Ría, atrás de Guatemala, y Juanse se subió a las torres en cuero. Y ese era enero en Río Gallegos, pero un día de verano bastante fresco. Y Juanse hizo eso de subirse a las torres y este muchacho se cae y se mata. No recordaba que el cantante de Jóvenes Pordioseros también lo había hecho. Sí. Fue el mismo recital que Turf. Ya que el oyente tiene tan buena memoria, que me ayude a precisar el año. Para mí eso fue 2008. Xian, claro, Xian. 2008 tiene que haber sido. Ahí está el video, estamos viéndolo en vivo en el streaming de YouTube. El video del recital de acá Gallegos. Claro. Mirá lo que fue. 2001. En cuero el tipo, en cuero. No, 2001 no. Impresionante. Sí, 2001, verano 2001. ¿El año en que se va de la Rúa? No, pensaba que era el otro que... Sí, la gente como loca. Claro, el de Jóvenes Pordioseros, decimos. Claro, sí. ¿Vos, Nica, que no te tocó cubrirlo para Prensa de la Muni? No, todavía no estaba en la Muni. Ok, pero ¿y para Tiempo Sur y demás? No. Tiene que haber sido, si mi memoria no falla, calculo 2008, pero
No. No, más adelante. No, 2005, Para, 2005, 2004. ¿El de Jóvenes Produceros con Turf? Sí. Lo tengo. Jóvenes Produceros con Turf, tocó en Río Gallegos. ¿Dijiste 2004? Sí, 2004, 2005. Sí. 2005, yo tengo 2005-2006, así como rango. Pero bueno, por ahí anduvo, ¿no? Que era la primera, era la intendencia de Héctor Pirincho Roquel. Sí, Que hacía esos 2004, certámenes. 2005 las imágenes son impresionantes. Sea el año que haya sido, fíjate la cantidad de gente, el tipo en No, cuero. este es 2001. El que estamos viendo en 2001. nuestro canal de streaming es el primero que se subió en cuero fue Juanse. Lo Ok. que nos dice el oyente es que el cantante de Jóvenes Produceros unos años después hizo lo mismo. Esto que tenemos enfrente de los ojos, para la gente sepa, esto pasó Rodri Poloni, que se mató ahí buscándolo. Bien ahí, Rodri, ¿eh? Esto pasó ¿en dónde? ¿En qué parte de Gallego fue esto? Atrás del Colegio República de Guatemala, donde Eso están los es- playones deportivos. Donde Sí. antes, ahora es el Parque Pirincho Roquel. Es por la calle Comodoro Rivadavia. Qué cantidad de gente impresionante. Siempre se sabía montar los escenarios a un costado de Colegio Guatemala Claro. por Comodoro Rivadavia. Claro. O si no, un poquito más adelante. Y se jugaba con el tema del espacio que brindaban los Los playones. Los playones. Claro, todavía no estaba el Parque Pirincho Todavía no Roquel, estaba el que parque. está todo enrejado. Claro. Ese parque es de los últimos años. Sí. Esa era la zona de playones de canchas de fútbol y de básquet. Entonces el público, cuando había mucho público en los recitales de Río Gallegos que se hacían ahí, muchos festejos aniversarios Sí, se hicieron ahí. sí, la De hecho, ahí gran tocó, mayoría. Por ejemplo, Abel Pintos, Sí. que ya era recontra popular, tocó ahí, por ejemplo. Sí, la gran mayoría. Catupe Cumachu, la Versuit Bergarabat, por decir dos que vienen de memoria. Ujú. Bandas muy convocantes entonces que tocaban en Sí. ese lugar. Sí, tal Allí cual. fue. Hay Bueno, un- gracias al oyente que nos apunta entonces. De una, hay mensajitos acá también. Otro mensaje, bueno, le mandamos un abrazo grande. Acá Juan dice que hoy arrancaron las clases y aplaude. Y dice, y hablando del plan Camino Seguro que lanzó el municipio, dice que hoy por la mañana en la escuela 10, secundario 17 y la escuela EIPE no había gente de tránsito, ni guardia urbana, ni gendarmería, ni la federal, ni prefectura, ni la PSA, ni nadie controlando el tránsito, ni los accesos seguros a las escuelas. ¿Qué onda con el Camino Seguro? Pregunta. Bien, vale la pregunta, entonces la inquietud, porque funcionan varias instituciones educativas ahí. La que dice del EIPE funciona en el edificio de la UTN, ¿cierto? Digo que son instituciones educativas contiguas, están una al lado de la otra. Colegio Lo que dice el 17, oyente, el secundario 17, claro que lo menciona el oyente, claro, y no había nadie haciendo control de tránsito para el ingreso de los chicos en la escuela. Le mandamos un beso grande a Andrea que nos dice, buen día chicos, ¿es 3 de marzo o es 3 de marzo? Bueno, eso depende de cada uno, hay que tomarse las cosas tranquilo para que sea 3 de marzo y no es 3 de marzo, ¿no? Está bien, está bien entendido. Sí, es 3. Es 3 de marzo, depende para quién, digamos, ¿no? Vengo hablando con personas que les da la impresión que este marzo parece como un Mayo. cansancio de agosto, de Julio. mayo, sí. Vengo, no sé si les pasará a otros o a cuántos otros también, pero me sucedió en los últimos días de gente que dice, che, pará, estoy como cansado, como si yo hubiera pasado mucho y recién estamos empezando el año. Dice, no sé si ya lo dijeron, pero además de Joaquín Levington, hay otra efeméride. La de Charly García, que el 3 de marzo del año 2000, es decir, hace 26 años, mirá vos cómo pasa el tiempo. Charly García protagonizó el histórico salto desde el noveno piso del Hotel Aconcagua en Mendoza, arrojándose a la piscina desde unos 18 metros de altura. Lo estamos viendo en este momento en pantalla. Si no sabías, mirá, Charly García, una locura total. El tipo se tiró de un piso 9. Siguió nadando. Pero ¿sabés qué es lo impresionante? Que cayó ileso tras la caída de ¿Viste en el aproximadamente... Duró 2 segundos la caída. ¿Viste en el aire cuando vos casi parece un monigote? Sí, como... ¿Qué hago acá? Dice, ¿no? Como Después en el- sigue nadando, ¿viste? Se puso a nadar ¿Qué totalmente. piso? 8, ¿no? Se puso a nadar. ¿Qué piso fue? El piso 9. 9. Piso 9 son casi, te diría, 30, calculás 3 metros por piso, 2 metros y medio, son 30 metros, ponele. Es una locura, es muchísimo. Sí, en verdad casi nadie sobrevive a lo que hizo Charly y él es un sobreviviente de sí mismo, lo dijimos más temprano, ¿no? Mirá qué locura. Bueno, la imagen, ahí está, la imagen. En cámara lenta. Igual puede ser que haya un pibe que no lo haya visto nunca y se está desayunando con nosotros si hay un oyente joven, pero es uno de esos videos que están grabados en la retina de todos nosotros, ¿no? Aparte, ¿viste? No va de cabeza.
No, Sino que va- medio en 30 grados. Sí. No te digo 90 grados, pero en 70 grados, ¿no? Además, paradito. qué Porque tampoco preparación. fue un clavado, sino que se tiró con las Claro, patas para abajo. sí. ¿Qué preparación pudo haber tenido, digo, no? No, O sea, ninguna. Bueno, ahí está Charlie García. La imagen es impresionante. La estamos viendo en este momento en el streaming. Si no lo viste, pasate al streaming y miralo, porque es terrible. Como si nada, el tipo después saltó de piso 9. Y siguió nadando, disfrutando de la pileta. Charlado. Dio notas desde el borde de la pileta. la verdad, Dice que No, vacío y después El agua mojada. Claro. Hasta Hasta un chiste hizo después. Es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando. Esto lo dijo en la pileta, después de tirarse de un piso 9. Bueno, le agradecemos a Andrea, un beso grande. La bien primera ahí. cosa deportiva es que realmente estoy disfrutando una cosa así. Hay cosas terribles de Charlie, realmente increíbles. Ahora que podemos ver todo en internet, esta imagen igual es una de esas imágenes que vimos todos, ¿no? Digo, todos tenemos el recuerdo de haber visto esto en los noticieros en su momento. Pero hay otro video de Charlie, después de esto se va a tocar con Sabina, sin dormir 2 o 3 días, porque estuvo preso. Se va a tocar con Sabina. Y en realidad era un recital de Sabina en Buenos Aires, y a Sabina se le cae la cocaína de arriba de la mesa, y Charlie, en el recital, estamos hablando frente al público, Sí. y Charlie le dice: se te cayó la fafafa. Y parecía 1 kilo de talco, hermano, era una cosa impresionante. O sea, Hablando era de- ese momento. De reyes del exceso. Y le dice al micrófono mientras cantaban: se te cayó la fafafa. Y siguen tocando. Y lo increíble es que sonaban bien, tocaban bien, eran buenos. O sea, Sí. seguían como arriba del escenario haciendo algo de primera. No es que No, ha hecho claro. desastres en otros recitales, ¿no? Pero en esos casos era muy contrastante lo mal que estaban y lo bien que tocaban. Chicos, a partir de este año 2026, Radio Nuevo Día se renueva. Y si estás escuchando por primera vez la radio, bueno, elegiste el lugar indicado. Clavá el dial ahí, no lo cambies porque la programación de Nuevo Día se renueva. Y a partir de ahora, de marzo, arranca con todo desde las 7 de la mañana con Juli Quirós, con Buenos Días Malvinas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Después llegamos nosotros, obviamente, de 9:30 a 12:30 con Arriba el Día. Y después viene Siempre Llegué Tarde, con Laura Andreone, con La Pela, de 13 a 15. Y después de lunes a viernes también, de 15 a 17. ¿Y quiénes están? Claudia Rataro, Beto Barría, Sandro Díaz, Rodri Poloni, haciendo Fuera de Contexto entre las 3 y las 5 de la tarde. Y después pegadito, un programa de entrevistas y de música que es espectacular por el nivel de producción que tiene, que es el programa de Javi Cebeso, Rock and Frío, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Y después llega Juli Quirós para cerrar la programación en algunos días, no todos porque después siguen otros programas, con Rock and Gold, que es un nuevo programa que se suma, en este caso, en la voz de Juli Quirós. Los martes va a estar La Vuelta al Perro, como siempre, con nuestro querido MacLux. Después Ciencia al Paso, los miércoles de 8 a 9 de la noche. Frecuencia Sanadora con el otro Dolan. Con Walter. Con Walter, exactamente. Walter Dolan los viernes de 9 a 11 de la noche. Y los sábados, como ya es tradición, creo que sí, de sábado de 1 a 3 de la tarde. Patagonia Obrera. Claro, cambió de horario. Hasta el año pasado estaban a las 11 de la mañana, ahora están a la 1 de la tarde. Con Mari, el que otro día la escuché. Claro, Mari Gamboa. Mari y Gamboa. Gaby Anse son las conductoras, y también tienen otros participantes y columnistas y demás, pero ellas llevan adelante el programa. Sábados de 1 a 3 de la tarde, entonces Patagonia Obrera. Esta es la programación, fíjate la cantidad de programas que te estamos nombrando. Esta es la nueva programación de Nuevo Día, razón por la cual no tenés motivos ni ninguna necesidad, porque además de todo esto, cuando no hay programa en el aire, te quedás con la mejor música. Así que este año, clava el dial, vestite de verde en la 100.9. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Está en línea de teléfono Marcelo de la Torre, quien es desde hace algunos meses el presidente del IDUP, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buen día, de la Torre, lo saludamos en Radio Nuevo Día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días para ustedes y toda la audiencia de Nuevo Día. Aquí, junto a Héctor Nica Mancilla, lo saludo, Leandro Dolan. Voy a un punto que es súper sensible de la Torre. El gobernador habló en su discurso del domingo del IDUB y de obra pública y demás. Pero usted planteó también en las últimas horas que va a haber novedades con el padrón de inscriptos para acceder a las viviendas del IDUB. Si le parece, empecemos por ahí, porque mucha gente seguramente está atenta e interesada. Y sé que hay un plazo que es marzo, pero cuéntenos usted y vamos desarrollando. Sí, la verdad que todo el año pasado se vino trabajando en la actualización del padrón en las distintas localidades. Fue un arduo trabajo que tuvo la gente de Hábitat del IDU, así que ahora ya lo tenemos actualizado, en gran parte, falta cargar una sola localidad, así que pronto lo vamos a estar comunicando oficialmente, ¿no? La idea es publicarlo en la página del IDU y en la página del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Así todos los inscriptos tienen su puntaje. Ok, entonces va a estar publicado oficialmente el puntaje de todas las personas que están empadronadas, un trabajo que se hizo hasta el año pasado. Ahí el punto sería Exacto. que quien fue reempadronado va a mirar cuál es su puntaje y qué se abre. A ver, queda una línea de consulta, una línea de eventuales reclamos, queda abierto el padrón para futuros inscriptos, ¿cómo sigue? Sí, en realidad es darle transparencia al proceso. Cada una de las personas que hizo la actualización recibió un certificado donde se le informó el puntaje. Y ahí pudo hacer reclamos o consultas o averiguaciones. Pero ya pasó ese periodo. Ya pasó ese periodo entonces. Sí, ya pasó. Ahora que ya está, se siguen entregando certificados a la gente que puede seguir haciendo las consultas, pero ya va a estar publicado y todo el mundo va a tener acceso al puntaje que tiene cada familia, ¿no? Queda claro entonces. De la Torre, en temas de infraestructura y demás, hay como muchos temas, no solo del de gobierno, y que el gobernador la puso en agenda también el último domingo, pero también voy al punto Río Gallegos, o si usted quiere ampliar interior, por si hay oyentes del interior, pero el tema viviendas. Ayúdanos a pasar en limpio qué es concretamente lo que está próximo a terminarse y qué es lo que se abre y en plazos. Bueno, acá estamos próximos a entregar 56 viviendas en Río Gallegos. De estas 56 están ahí ubicadas en calle 1 y 38, acá en el San Benito. Son viviendas de material tradicional, o sea, ladrillo cerámico, con aberturas de aluminio, de primera calidad, todo. De esas 56 viviendas, 30 son para el Ministerio de Seguridad, ya lo había anunciado el señor gobernador en su momento, 30 viviendas para seguridad. Y el resto vamos a hacer un sorteo desde el IDU con las familias que tienen los mayores puntajes, de 48 puntos, 50 lo máximo, 48, 49 y 50. ¿Eso en qué plazo más o menos hace el sorteo? Estamos esperando, las empresas presentaron ahora una ampliación de plazo de obra, lo estamos evaluando desde acá del IDU, así que una vez que ya tengamos definido la fecha de entrega, o sea, del plazo de la obra, ahí lo vamos a estar comunicando. No nos falta mucho. Claro. Marcelo, buen día. Consultarle también qué cantidad de viviendas hay en ejecución acá en la ciudad de Río Gallegos y también en el interior provincial. Bueno, estamos ya próximos a dar inicio a una obra son varias obras, en realidad son 6 obras, 6 distintas licitaciones que se hicieron, por un total de 120 viviendas para Río Gallegos. Conjuntamente con esto ya están en marcha las viviendas en Tres Lagos, Colbelcaique y Los Antiguos. Y en estos días estamos próximos a firmar el contrato de obra con 15 viviendas para Gobernador Gregores, y se está por hacer la adjudicación en los próximos días también de otras 15 viviendas en Lago Posadas. Me llamó la atención en el discurso del gobernador Vidal, también que hizo alusión a la posibilidad o la nueva herramienta que había desde
el Estado provincial con esta creación de esta fábrica de viviendas modulares, en la cual gente puede acceder a una vivienda de manera más rápida y sin tantos requisitos o tantas trabas burocráticas. ¿Qué mención le merece esto? ¿Qué participación tiene el IDU también en esto? Bueno, no, la verdad que el IDU solo contribuyó con los soldadores, la gente que está soldando, digamos, las viviendas, son parte del IDU, pero en realidad lo va a desarrollar toda la SAU, la Sociedad de Santa Cruz Puede, y no sé cómo va a ser la entrega de esas viviendas. El tema es que estamos explorando conjuntamente con todo el gobierno distintas alternativas. Porque estas se van a financiar esta vivienda a través de la misma sociedad anónima. Es decir, que eso es aparte de los números que usted dio recién, es decir, no tiene que ver con las 120 viviendas que se van a hacer a futuro en Río Gallegos. Claro, eso es aparte. Eso aparte son viviendas modulares, todas prefabricadas. Y después también estamos recién iniciando conversaciones con distintas empresas para ver las posibilidades del Estado a ayudar a las empresas que construyen viviendas ya en Río Gallegos prefabricadas, en la provincia de Santa Cruz en general, para que puedan acceder a líneas de crédito de financiamiento a través del Banco Santa Cruz, ¿no? Por eso recién estamos empezando, cosa de darle mayores alternativas a todos los vecinos de la provincia. Pasando en limpio de la Torre, entonces, se entregan próximamente 56 casas, pero las 120 viviendas... Quiero decir, estas 56 no están dentro de las 120, sino que son 120 más para Gallegos. 120 más para Gallegos. ¿Y qué plazo aproximado de obra? Al menos, ¿qué expectativa tienen? 12 meses. 12 meses. Lo que tiene estas viviendas que estamos alargando, que son financiadas a través del Fideicomiso Unirse, que es la herramienta que financió el señor gobernador con el bono de retirada de YPF. Entonces, como digamos la certificación y el avance de obra se va a ir pagando en tiempo y forma, lo que ya estamos hablando con las empresas, que no va a haber extensión en los plazos de obra, como sí ocurrió en las 56 viviendas, y como se había financiado con fondos provinciales, por ahí se demoraban los pagos, así que ahí tenemos la extensión en el tiempo, es también compartido por parte de IDU por la forma que pagó, pero con las nuevas viviendas no, o sea, no se va a hacer extensión de plazo de obra, y si se llega a hacer un acuerdo de algún tipo de extensión, no se va a variar el costo de la vivienda, va a ser el mismo costo de la obra. Mire usted, Marcelo, le quería consultar, ¿está funcionando o en qué fase está el tema de un tiempo se había mencionado mucho del IDU la figura del recupero de viviendas? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, la verdad que es uno de los puntos más débiles que tiene el IDU en toda la provincia, ¿no? No solo acá en Río Gallegos, en toda la provincia prácticamente no se está recaudando el valor de las viviendas, ni se aproxima, digamos. Entonces esto lo que imposibilita es proyectar a futuro con recursos propios poder hacer nuevas construcciones. Entonces estamos trabajando en la manera de ir actualizando los montos, sacar al cobro la mayoría de las viviendas que no se está cobrando, por distintos motivos, ¿no? Hay algunas donde las viviendas se construyeron en terrenos que no eran del IDU o que nunca fueron cedidas por los distintos municipios. Entonces, primero hay que regularizar toda esa situación y después poder sacarlas al cobro. Que esto es importante y una cuota lógica, no la cuota como se viene pagando hoy en día, sino una cuota lógica que le permita, más allá del el directorio o el presidente que ocupe el lugar acá, que puedan proyectar vivienda para todo el resto de los santacruceños en el futuro, ¿no? De la Torre, usted siempre es muy amable en hablar con nosotros, y a fines del año pasado, una de las entrevistas tenía que ver con su rol de apoderado del SER, y se venían las elecciones legislativas, bueno, donde se sabe que finalmente el gobierno sufrió una derrota, y en ese contexto hablamos. ¿Sigue siendo apoderado del SER usted o está más abocado al cargo del IDUB, digo, al cargo ejecutivo, y esa es su agenda solamente?
Bueno, no, en estos días he dejado de ser el apoderado del partido. La verdad que sí, que una es el tiempo que me insume la gestión, la verdad que es muchísimo tiempo, y otra es la salud personal, ¿no? Así que he dejado el cargo, todavía no tenemos, si bien hay otros 2 apoderados, no tenemos alguien que se ocupe día a día el partido, entonces también voy a seguir participando, no voy a poder firmar, pero sí voy a seguir participando y apoyando, ¿no? Marcelo, sé que son odiosas las comparaciones, pero cuadro de situación cuando usted asumió en Distrigas a esta asunción en IDU. Bueno, yo creo que la verdad que Distrigas faltaba mucho orden. Sí. Más allá de la buena predisposición y el recibimiento que tuve por parte de todos los empleados de la empresa, y que hasta el día de hoy sigo teniendo afinidad con todos, o la mayoría, la verdad que había muchos procesos, yo siempre cuento lo mismo, o sea, el sector contable no tenía un sistema compartido con lo que era el sector comercial y mucho menos con el impositivo, entonces había cosas que se tenían que cargar 3 veces en 3 sistemas distintos. Esto hoy en día se mejoró, se adquirió un sistema contable, entonces se hace el trabajo una sola vez. Acá en IDU estaba mucho más ordenado toda esa situación. De la Torre, le agradecemos estos minutos para conversar y bueno, estaremos atentos a lo que es la próxima entrega de viviendas en Río Gallegos, además con un sorteo, ¿no? Y con el padrón depurado y lo que va a ser la construcción en el plazo de un año, sin dudas que hay mucha gente que está atenta a lo que pase con viviendas del IDUB, de modo que lo iremos nosotros consultando. Gracias por este rato. No, el agradecido soy yo, bueno, y un saludo para todos los oyentes de la radio. Marcelo de la Torre es actual presidente, hasta otro momento, presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Sabés qué? A mí me genera mucha inquietud, digo como curiosidad, lo de estas, ¿cómo llaman las casas que se hacen rápido, Nica? Vos sos mejor para esos tecnicismos. Modulares, creo que claro, son. Las casas modulares, Steel frame, ¿no es? ¿Steel frame? No, ese es un estilo de construcción. ¿Estilo de construcción? Sí, sí. ¿Vieron que con esa no, eso es otro, me parecen los materiales que se usan. Sí, y fíjense, son de chapa, por lo que vi, cobertura de chapa, ¿viste? Y lo que vos haces referencia es como una especie de plástico cobertor hacia afuera. No es plástico, es madera. Es madera como, ¿viste la madera que se aplana? Que como, es como pedazos de muchas maderas que están aplanadas como placas. Sí. Pero bueno, no me quiero meter debe ser otro estilo creo que sí, ¿no? Debe ser. Sí. Son estilos de construcción, ¿no? Que están... ¿Por qué te comento esto? Porque yo me quedé viendo un video en YouTube, no sé por qué, de los beneficios de construir con steel frame. No es que tenga pensado construir ni nada, pero no sé por qué esa cosa bizarra. Quizás la única contra acá puede llegar a ser el viento, ¿no? Pero hay muchas casas que se hacen así. Sí. Hay muchas, yo he visto, viste, que se hace primero la estructura, es como un esqueleto, y después se le va pegando la... Sí. Claro. Bueno, en este caso, fíjense ustedes cómo, ¿vieron a través de Santa Cruz Puede? Que está aquí en el predio que era de Austral Construcciones. Vieron que el gobernador en primera persona comunica muchas de esas cosas. Y a mí me llamó la atención lo de las viviendas modulares. Y acá lo que nos cuenta de la Torre es que por un lado están las viviendas del IDUB que se hacen con empresas y demás. Y por otro lado las modulares. De modo que simplemente estemos atentos en eso que... Pero para las modulares, si bien lo escuché yo, la Torre dijo que una línea de crédito, claro, ¿no? A través del Banco Santa Cruz. Aparte con quienes hacen viviendas aquí en Río Gallegos, empresas que hacen vivienda. Ahí enseguida miro, Rodri, lo que nos estás apuntando. Que lo que Rodri dice es justamente eso lo que quería comentarte. Dice que lo que digo yo es madera MDF, el steel framing es con soldadura, y lo que dice Nica se hace con perfiles de aluminio. Nos cuenta Rodri que él trabajó haciendo las casas que hacía Mata Negra y entre ellos el edificio de turismo de la autovía que está hecho con steel frame. Con el otro. Ok, con eso. Okay, y laburaste haciendo casas, Rodri Poloni. Mirá vos, no sabíamos que habías laburado en eso también. Bueno, por eso tiene ese expertise y nos comenta este detalle. Sí, mirá vos, que me sorprende. Todos los días me sorprende. Mirá vos. ¿Rodri decís? Sí, Rodri, sí. Y lo dice así como si nada y sigue de largo. Claro, la humildad de los grandes. ¿Cómo? Tal cual. La humildad de los grandes. La humildad de los grandes. Y Rodri se ríe con esa calma, bueno, que es característica de él.
Hasta ahí llegó. Escueto, directo, fue constructor de casas, hoy opera el aire del programa junto con Brian, en este caso con las cámaras. Pero mira vos, qué increíble, ¿no? La historia que uno se viene a enterar en vivo y hacia el pasarlo, dice, ¿no? Claro, igual ahora entiendo, claro. Brian otra vez vendía armas. Claro, era vendedor Brian de armas. Era vendedor de armas. Vendedor de armas. Armas y drogas. No, todo. de armas, por favor. de armas puedo dar fe. Déjame decir que todo esto es chiste, ¿no? No, O sea, no, digo, duda, no. Vendía armas. Ajá, ¿cómo es eso? En la antigua radio vendía esas tipo picanas eléctricas así de. Las Taser. Parecida a una similar Taser. Que ausentaba perro. Simil Taser. Sí, sí. Muchachos, en este momento son las 11 de la mañana, 51 minutos, hay 14 grados y creo que es momento de abrir la ventana para que se oree un poquito, para que, a ver, digo, orearse se orea con sol, ¿no? Pero no importa, dejar que entre... Para que se airee. Yo uso ese verbo. Sí. Es el verbo airear. ¿no? Claro, airear es que entre aire, Claro. y orear es poner al sol algo y Claro. que... En verdad, bien dicho, se dice ventilar. Pero ustedes no usan en criollo el término airear. Sí, sí, yo creo que está bien, ¿no? Es coloquial, no sé si lo aceptan la RAE, pero problema de la RAE, en tal caso ventilar, ¿no? Es un buen momento para ventilar, para airear, para orear. Abrimos la ventana, escuchamos un poquito de música. Estamos en vivo en la 100.9 en este 3 de marzo de 2026. Quédate con nosotros. Esto es Turf en Arriba el Día. Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Oh. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Se queman las cortinas, empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar. Libertad, frenesí, torre y mi paso la sí, eso es el amor para mí. Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así. Yo soy así, nací para jugar al juego que tenemos ahora. Se te fue Al la traste, mente. no, venía bien. Habías bueno. empezado muy Venía bien. Bueno, hasta ahí. Bueno, quería decir que vamos a hablar del juego ahora. ¿eh? Vamos. ¿Vamos derecho? Ahí está. ¿Vamos? ¿Estamos? Estamos. Ok, ahí está, gracias. Momento de la adivinanza. Recordamos la adivinanza. Últimos minutos para participar al 1551 6051. La adivinanza. A ver, la repetimos por última vez. Leemos mensajes y la próxima ya es para decir la respuesta y también para decir los ganadores. A la 1, a las 2, a las 3. Muchas gracias. No me ayudó Nica. Estás frente a dos puertas. Una lleva a la libertad y la otra a una muerte segura. Hay dos guardianes, uno en cada puerta. Sabes que uno siempre dice la verdad y que el otro siempre miente, pero no sabes quién es quién. Solo podés hacer una sola pregunta a uno solo de los guardianes. Y la pregunta es: ¿qué pregunta le harías para elegir la puerta correcta? ¿Qué nos dicen al 1551 6051? Pau dice que no sabía la respuesta, pero que escuchando la de otro oyente le parece que esa es la correcta. Claro, antes pasó solo a saludar, es ella, ¿no? Y ahora se le ocurrió una respuesta. Exactamente, la misma Pau. Después Mari 467, que te acuerdas que dijo que le preguntaría, nos quedamos pensando, dijimos, ¿qué pregunta es esta? Dijo que le preguntaría al guardián si es guardián. Entonces si el guardián le responde que no es guardián, sabiendo que ella ya sabe que es guardián, entonces es el mentiroso. Sabría que es el que miente, pero le puede hacer una sola pregunta y no le está diciendo qué puerta es, pero sí sabría que miente, solamente que miente, pero se quedaría ahí en el pasillo esperando porque no le garantiza eso, que la puerta que abra va a ser la segura, ¿no? Pero está muy bien la pregunta igual, es una buena pregunta, Mari 467, estás anotada. Buenos días, amigos. Respecto a la adivinanza, Ernesto 080, 80 la bocha.
Le preguntaría a cualquiera de los guardianes qué puerta me recomendaría el otro si quiero entrar por la de la vida. Cualquiera de los dos me daría por respuesta la puerta que no es. Por lo tanto, entraré por la otra puerta que es la correcta. Saludos cordiales, Ernesto 080. Bueno, gracias por ese nivel de sofisticación. Nancy 259, que manda un saludo, dice: mi hija Priscila le manda un saludo a Rodrigo. La conozco a Priscila, por eso le manda un beso enorme, mi amiga Priscila. ¿Cómo andás, Pri? ¿Todo bien? ¿Estás jugando vos también? ¿Con mamá? ¿La estás ayudando o no? Bueno, vamos a leer la respuesta de mamá. Un beso grande, Priscila, un beso enorme. Dice Nancy, dice que la respuesta lógica a la adivinanza es: me acerco a cualquiera de los dos guardianes a preguntarle. Lo siguiente le preguntaría: si yo le preguntara al otro guardián cuál es la puerta que lleva a la vida, ¿qué me respondería? Ajá, interesante. Interesante. ¿Puedes leerlo de nuevo? No sé si o yo estoy muy lento o es muy difícil o las dos cosas. No, probablemente las dos cosas. Es para concentrarse, o sea, requiere concentración. Tenés que estar ahí, al 100. Lo que dijo ella, la pregunta que haría sería la siguiente: para saber cuál es la puerta de la vida, cuál es la puerta de la muerte, le preguntaría a uno de los dos guardianes, le preguntaría: si yo le preguntara al otro guardián cuál es la puerta que lleva a la vida, ¿qué me respondería? Está bien. Ponele, ¿no? Sí. Entonces el tipo le dice, te respondería que la puerta es... Sí, y uno de los dos miente, ese es lo problemático. Y uno de los dos miente, claro, y le mentiría, ¿no? Claro. No es por ahí entonces. Bueno, y fíjate una cosa, como el oyente dice la puerta de la vida, y en el cuento que vos contaste antes es la puerta de la libertad, pero claro, libertad está asociado con vida, y la otra puerta es la de la muerte segura, ¿no? Era así, una te llevó a la libertad y otra a la muerte segura. Sí, antes de tiempo, ¿no? Porque la muerte está garantizada. Sí, tenemos fecha de vencimiento, digamos. Pero en este caso es que la muerte está detrás de esa puerta. Ahí está el problema. Lo inminente en ese caso. Exactamente. 1551 6051, 1551 6051. Entonces, seguís participando. Estamos sorteando un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y tiene los mejores chachunos de Río Gallegos y además también, por supuesto, los mejores almuerzos. Tipo 12 y 20 hacemos el sorteo, le avisamos a los oyentes entonces para que estén atentos. Héctor Nica Mancilla, secretario de Actas, fue anotando los nombres de todos los participantes y los que se vayan a sumar ahora, bueno, son bienvenidos al 51 60 51. El domingo, después del discurso del gobernador, la presidenta del Consejo Provincial de Educación dio declaraciones y las hizo, en verdad es un comunicado oficial, es decir, un comunicado lo que comúnmente se llama prensa de gobierno, y hay un registro de video, también registrado por prensa de gobierno. Vamos a escuchar un fragmento, en verdad. ¿Por qué? Porque es la parte, llamémoslo, la parte caliente del asunto. Iris Rasgido, para contextualizar, ella valora el discurso del gobernador en términos de todo lo que el gobernador describió de inversión en infraestructura escolar, incluso de una serie de escuelas que se están haciendo y que hace muchos años o estaban paradas o nunca habían sido iniciadas. Ella cuenta de una escuela en Caleta Olivia, es un secundario que se inaugura ahora en los próximos días y que era un reclamo de ese sector de la ciudad de Caleta Olivia, con mucha necesidad de un nuevo establecimiento educativo. Es decir, en el grueso de esos 2 minutos de testimonio, Iris Rasgido describe y detalla toda la inversión que se viene haciendo en infraestructura escolar. Una cosa a modo de breve análisis y opinión, es cierto que el gobierno ha invertido muchísimo en infraestructura, eso es objetivamente cierto. Y el punto es que a su vez, digo en paralelo, sigue habiendo problemas. El clásico es el de las calderas, ¿no? Se viene el frío y se nota en los problemas de calefacción también, en escuelas que se cuentan de a montones. Entonces, no es que una cosa invalide la otra, sino que es un contexto en el cual ella nombra la cantidad de edificios, son 230 y pico. Redondeando, si vos contás edificios tipo oficinas de educación, son 250 edificios, redondeando. Es muchísimo. Lo que ella cuenta y resume es que se invirtió muchísimo y en paralelo lo que acontece en la realidad es que sigue habiendo problemas numerosos y de eso, se da cuenta cuando llega el frío prácticamente a diario. Es muy breve el audio, pero es para entender
y escuchemos qué dice la presidenta del Consejo Provincial de Educación sobre salario de docentes y cómo negociar en el contexto de paro. Esto dice Iris Rasgido. Nosotros estamos desde el primer momento, desde el 11 de diciembre del 2023, convocando al diálogo al sector del sindicalismo que representa a los docentes. Seguimos haciéndolo. Al inicio del gobierno, el salario inicial estaba 64 puntos abajo de la canasta. Hoy está a 2,8. Eso da cuenta de un trabajo sostenido, de un diálogo que se sostuvo, pero también sabemos que cuando avanzamos en el diálogo lo que tenemos que fortalecer es esa responsabilidad ciudadana que tiene que ver con que los estudiantes estén en las aulas. El diálogo se debe potenciar, pero lo que también se debe potenciar es la presencia de los estudiantes en las aulas con las escuelas abiertas y funcionando. Este concepto que dice Iris Rasgido es lo que el gobierno desde la cúpula de educación ha dicho a lo largo del año pasado. Es, ok, vamos a negociar pero con los chicos en el aula. O sea, está cuestionando el paro docente, el paro de ADOSAC, diciendo vamos a negociar pero con los estudiantes adentro de las aulas. Contexto, ayer el funcionario Giorgión, se me fue el nombre. Sebastián. Ayer Sebastián Giorgión, secretario de Estado de Gobierno e Interior, cuando lo entrevistamos, él dijo de las negociaciones que se están haciendo y nombró a funcionarios de educación en estas negociaciones. De lo que hemos llegado a registrar, esto no es por desmentir puntualmente a Giorgión, estoy haciendo un panorama de lo que llegamos a ver de este contexto. En el acta, que no es un acta paritaria, el sábado a las 8:30 de la mañana, ADOSAC y AMET fueron a Casa de Gobierno, después de una serie de comunicaciones y cartas y reuniones de la semana pasada. Y en el acta no figuran funcionarios de educación, concretamente no figuran, de ninguna línea de educación. En ese acta sí está el ministro de Trabajo Juan Mata, está la ministra María Belén Elmíjar, y se sabe que en estas reuniones participaba Pedro Luxen, que todavía no era ministro el sábado y toda la semana pasada, es decir, asumió formalmente el domingo a la mañana como jefe de gabinete, y se menciona a Oscar Barrientos. Aquí lo mencionó al aire ADOSAC, es un ex funcionario del Consejo Provincial de Educación, pero que en realidad renunció en los últimos meses del año pasado, luego de una licencia. Y bueno, actualmente va a ocupar otra cartera, pero eso, digámoslo así, no son funcionarios de educación. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que estamos viendo, lo que se llega a observar, o al menos lo que veo, cuento por mi parte. Iris Rasgido no está en la papa caliente de la negociación, y cuando habla dice, hubo recomposición salarial y se dialoga, se negocia, pero que se haga con los chicos en el aula. Concretamente en estas semanas lo que venimos registrando, el cruce epistolar entre el Ministerio de Gobierno y ADOSAC empezó el viernes antepasado. Es decir, no el viernes de la semana pasada, sino la anterior. Hasta ahora, en ese contexto, el Consejo Provincial de Educación, formalmente, institucionalmente, no participa. ¿De acuerdo? Pero bueno, allí entonces, Rasgido lleva una agenda paralela, digo su agenda de gestión, pero paralela al quilombo, para decirlo rápido, paralela a la mesa de negociación. Por eso me parecía interesante, es una mujer de bajísimo perfil, no habla prácticamente con ningún medio, en este caso Iris Rasgido, en declaraciones a prensa de gobierno. 12 del mediodía, 4 minutos. ¿Qué está pasando del otro lado del mundo? Allá en Irán, la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán. Bueno, te vamos a contar muy brevemente las últimas noticias, solamente para entrar en las declaraciones del presidente de YPF. Hablamos de Horacio Marín, que habló en las últimas horas, porque la pregunta es obvia, digamos, si sigue el bloqueo al estrecho de Hormuz, o de Hormuz, la gran pregunta es qué va a pasar, porque naturalmente si se sigue bloqueando uno de los lugares por donde pasa muy buena parte de la exportación del petróleo del mundo, lo lógico que es que aumenten los precios del barril de petróleo. ¿Qué es lo que ya está pasando? De hecho, el barril de Brent llegó a costar hoy $85, que es el máximo histórico. Desde el 2024 no costaba lo que está costando hoy. ¿Qué está pasando ahora o qué está pasando en Irán? La gran pregunta es, ante un final de la guerra o ante un cese o ante un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ¿podría bajar el precio del petróleo? Y posiblemente, pero lo que uno ve ahora, en este momento, es que lejos está de terminarse la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. De hecho, lo que está pasando ahora es, por ejemplo, uno de los títulos principales de las últimas horas, es que hubo un ataque iraní a una base británica, Gran Bretaña, que había decidido no colaborar con fuerzas para colaborar con la guerra, y Francia y Grecia están enviando buques a Chipre. O sea, eso es un conflicto militar a gran escala que está involucrando un montón de naciones. De hecho, ayer, sí. perdón, Rodri, sí. tiene que ver con que fue más allá Irán en su escalada.
atacó una base británica en Chipre. Como todos sabrán, Chipre es una isla que está en medio del Mediterráneo, está más cerca de Israel, pero a su vez está dividida en dos partes. Está la isla de Chipre, una parte griega, Sí. Y la parte turco-chipriota. Exactamente. Es una guerra del año 74, 75 se dividió esta isla en dos. De hecho, por eso hay misiones de paz en Chipre. Del lado griego están los yanquis y los turcos no se están metiendo en el conflicto con Irán. Por ahora. Por el momento. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con Irán y su postura es una postura pasiva por el momento, a pesar de que pertenecen a la OTAN, que es la fuerza, es el conglomerado de fuerzas de armadas de distintos países que se unen para... por ahora, Irán no ha atacado a Turquía, que es un actor beligerante en la zona también en esta contienda. ¿Sabes por qué no lo ataca? Porque por ahí gran parte del petróleo pasa por oleoductos que van hacia Turquía. Bueno, ahí tenés entonces una explicación. Sí. Pero bueno, lo cierto es que vos te das cuenta, empezás a ver lo que está pasando ahora en Irán con Estados Unidos, te das cuenta que este conflicto está involucrando un montón de países, que en las últimas horas las cosas van escalando lejos de mermar. Vos fíjate, cuando el año pasado hablábamos de la guerra de los 12 días, esa guerra que duró poco y nada, que fueron principalmente bombardeos de Estados Unidos a Irán y no tantas respuestas de Irán, o sea, una guerra que empezó y terminó en el transcurso de 12 días. La escalada, si vos la comparas de esa guerra con esta, bueno, totalmente. No hay punto de comparación. La guerra que estamos viendo ahora es una guerra que parece no tener vuelta atrás. Pero, de hecho, cierro con esto. En las últimas horas, el consejo de 88 miembros que se reunían, los iraníes, para poder elegir al sucesor de Yamini, que es el hombre que murió, el máximo líder supremo de Irán. Jamenei. Exactamente, Yamini. Bueno, asegura haber bombardeado a Israel la reunión de este consejo de 88 miembros. O sea, básicamente los atacó y al parecer, bueno, murieron estas 88 personas que estaban eligiendo quién iba a ser el sucesor del próximo líder de Irán. Eso te da la pauta de que el nivel de escalada es altísimo y que difícilmente haya una vuelta atrás en esta guerra entre Irán y Estados Unidos. Yo para mí no va a haber una vuelta atrás. De hecho, lo más grave de esto, a comparación de lo que fue el anterior ataque israelí y yanqui a Irán, es que ahora contraatacó también Irán, pero atacó países árabes. Atacó países árabes con quien tiene muchas disputas. ¿Qué significa eso, Nica? Atacó bases yanquis y una destilería importante como de la empresa Aramco, que es en Arabia Saudita. ¿Y qué implicancia tiene a la luz de la historia que comentábamos hoy más temprano? No tiene amigos, Irán. Me parece que se ha ganado enemigos. Atacó a Arabia Saudita, estas refinerías, embajadas, atacó Qatar, atacó Bahrein, atacó Emiratos Árabes, aeropuertos. Esa es la diferencia a la anterior. Claro. Como que buscó hacer daño en otra infraestructura de Estados Unidos, pero en países de la región. Se está quedando solo el régimen iraní, porque de hecho China no se ha pronunciado, ha tenido una tibia posición. China en esto no se mete. También ha tenido una tibia posición en decir basta, buscamos la paz. Eso lo dijo un comunicado de Rusia, que en otro tiempo hubiera sido factor importante a la hora de detener las acciones bélicas, pero como todos sabemos, Rusia está enfrascado en la guerra cruenta con Ucrania. Rusia recibía y tenía provisión de drones de fabricación iraní. Todo tiene que ver con todo. Rusia también es principal destinatario del petróleo que Irán no puede sacar por el estrecho de Hormuz, ¿no? Por los embargos internacionales.
Claro, que lo comentabas más temprano a través de un oleoducto. Sí, a través de oleoducto. Que llega a Rusia. Sí. Rodri, recapitulando el tema del precio del petróleo y el impacto en Argentina. Vos decías más temprano que el presidente de YPF dijo que el aumento de la nafta de los últimos días en verdad era un aumento ya pautado al inicio de cada mes. Entonces el punto es, en este contexto, qué es una cosa y qué es la otra, para decirlo de algún modo. Vos venías desarrollando esa línea. Claro, la pregunta que le hicieron al presidente de YPF es cómo va a impactar el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta en la Argentina. Esa es la pregunta. Y la respuesta que dio, bueno, muy clara, muy directa. Dice, no hay que actuar con pánico en estos escenarios, no habría cimbronazos con los precios de las naftas, no habría en potencial, dijo. YPF por lo menos no lo va a hacer, va a ir viendo cómo evoluciona el precio, tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecten al consumidor, no esperen cimbronazos, por eso hicimos esta política de precios de promedios móviles. Eso fue lo que dijo en pocas palabras el presidente Horacio Marín cuando se le preguntó cómo iba a impactar en el precio del petróleo, en el precio de la nafta en la Argentina, el conflicto con Irán. Tema que vamos a seguir desarrollando porque tiene muy fuertes implicancias de veras lo que sucede con esta guerra, el impacto en el mundo, el impacto en la Argentina. Lo abordamos en la entrevista con Mario Piero Boffi, diputado por Pueblo de Puerto San Julián. La nota ya está editada en nuestra web eldiarionuevodía.com.ar, pero en el cierre periodístico de temas locales, volviendo a Santa Cruz concretamente, desarrollamos un momento el comunicado que ayer publicó el vicegobernador Fabián Leguizamón. Dijimos, el domingo pegó el faltazo en la sesión inaugural de Cámara de Diputados, es decir, en un momento muy importante donde habla el gobernador, pegó el faltazo el vice, que el día anterior había acusado al bloque oficialista de un acuerdo con el kirchnerismo. Es decir, el sábado a la tarde, en la sesión preparatoria, cuando quedó Rocío García, que es ex esposa de Máximo Kirchner, ex funcionaria del gobierno de Alicia Kirchner, diputada del bloque peronista kirchnerista de Cámara de Diputados, queda en la línea sucesoria como vicepresidenta segunda. Cuando eso pasa el sábado, Leguizamón hace una nota en la que dice hay un acuerdo del gobernador con el kirchnerismo. Al día siguiente falta a la sesión. El 99,9999% de cualquiera de nosotros diría, che, faltó porque está enojado por aquello. Sin embargo, ayer por la tarde, al mediodía, hacia la tarde en verdad, publicó que fue por cuestiones de salud. No voy a leer el comunicado entero, pero al menos buena parte para entender cuál es la línea de argumentación de Leguizamón y lo que tengan ganas de apuntar al paso, chicos, si algo viene a cuento de lo que estamos leyendo. Cabe recordar que tiempo atrás dice el comunicado y habla en tercera persona, es decir, es como un comunicado institucional de la Cámara de Diputados. Leímos más temprano el primer párrafo, ¿no? Que es indisposición de salud lo que le impidió participar. Y dice, cabe recordar que tiempo atrás atravesó un serio cuadro de salud, del cual se encuentra en proceso de recuperación. Si bien su evolución ha sido favorable, existen episodios circunstanciales que pueden generar este tipo de inconvenientes de manera transitoria. Es decir, primer y segundo párrafo, la cuestión de salud. Todo lo siguiente habla del kirchnerismo y de Rocío García. Resulta importante aclarar que su ausencia no guarda relación alguna con la postura adoptada respecto del lugar institucional otorgado al kirchnerismo a través de la vicepresidencia segunda. Se trata de un posicionamiento que ha sido históricamente sostenido en coherencia con el mandato expresado por la ciudadanía al acompañar en la fórmula de gobierno que propuso diferenciarse claramente de ese espacio político. Es decir, el tercer párrafo vuelve al punto Rocío García y cuestiona a la postura del gobierno, como diciendo, se está contradiciendo Vidal, no yo, que dijimos que teníamos que diferenciarnos del kirchnerismo. Y luego dice, asimismo corresponde señalar que el espacio institucional hoy concedido al kirchnerismo, es decir, la vicepresidencia segunda, no fue una práctica habitual durante los 30 años en que ese sector condujo la legislatura. En ese extenso periodo, dicho lugar no fue otorgado a la minoría, con la excepción del año 96, cuando fue designada entonces la diputada provincial Riera. Este antecedente permite dimensionar el carácter excepcional de la decisión actual. Este párrafo, Leguizamón apela a la historia y dice, con más razón, tengo razón, digamos. Por esto cuestiono que Rocío García sea designada en la sucesión, es decir, la kirchnerista en pacto con Vidal, tal las palabras de Leguizamón del último sábado. Fíjense, ya van 2 párrafos argumentando esa línea y cierra diciendo, en ese marco debe señalarse que esta decisión institucional
sí tiene implicancias en la cadena sucesoria prevista constitucionalmente para la gobernación y la vicegobernación, cuestión que no resulta menor si se considera el mandato expresado por el pueblo al optar una propuesta que plantea una clara diferenciación política. Lo que dice, y que es objetivamente cierto, en la crisis del 2006-2007, en Santa Cruz terminó gobernando el vicepresidente primero de la Cámara. Daniel Peralta. Daniel Peralta, es decir, el que ahora está arriba de Rocío García. Rocío García está cuarta en la línea de sucesión. Cuarta. Si el gobernador dejara de serlo, vendría el vice. Si el vice dejara de serlo, vendría el vicepresidente primero. Si el vicepresidente primero dejara de serlo, sería vicepresidente segundo. Pero vale decir que eso, incluso entre vicepresidente primero y segundo, se puede renunciar, etcétera. Es decir, el primero en un escenario X podría renunciar. Entonces, toda la argumentación, toda la energía del comunicado no está puesta en la cuestión de la salud por la cual dice que faltó, sino que está puesta en la cuestión que él le cuestiona al gobierno de su vinculación con el kirchnerismo. Y termina diciendo, en consecuencia, la inasistencia a la sesión inaugural respondió exclusivamente a razones de salud y no a especulaciones políticas. Y el punto es que, en consecuencia, lo que dice en consecuencia no se desprende de su texto, es decir, porque no habla de la salud, habla de todo lo otro. Claro. En fin, con toda franqueza, a mí me parece imposible de creer este comunicado. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión. No sé qué les merece a modo de comentario, chicos, esto. Si tienen ganas de opinar, pero si no, nada. Vos, Nica, lo dijiste más temprano, ¿no? Alerta spoiler, decías que venía flojito, ¿no? O sea, che, es difícil de creer esto. Sí. Para mí flojo. Claro. Flojito papel. Sí, es raro, qué sé yo, no sé. Es como... no, de veras digo, no sé quién podrá creer este comunicado en el contexto en que se dieron las cosas. Es difícil creerlas en ese contexto. Y no sé si lo mide, por supuesto que esto que es materia de análisis y opinión, no sé si el vicegobernador mide, para quienes no creemos que sea cierto lo que él dice, no que tenga problemas de salud, que en tal caso, bueno, él mismo lo cuenta y bueno, que por supuesto humanamente uno le desea buena salud a las personas. En este caso, además que tienen un rango institucional tan importante. Pero después, a la luz de lo que más o menos contextualizaba recién, resulta tan difícil de creer que para mí es un riesgo, no sé si lo medirán, que tu palabra que pierda credibilidad. Que tu palabra pierda credibilidad no es joda. La palabra de una figura pública, en este caso un vicegobernador. De ninguna figura pública es bueno que su palabra pierda credibilidad. Y lo que he leído, excepto gente que en al pie de estos posteos en sus redes le creen, y está bien, digo, no, hay gente que le cree y le desea buena salud y demás, pudimos leer y ver y observar que tanta otra gente no, que no sé cómo lo medirá, pero para mí no es joda perder credibilidad. En general, es difícil volver de esos lugares de pérdida de credibilidad, esto a modo de observación de lo que venía sucediendo. Bueno, dice entonces el vicegobernador que faltó por un problema de salud el domingo a las 8 de la mañana cuando el gobernador abrió sesiones en Cámara de Diputados. Son ahora las 12:19 minutos, dijimos que 12:20 era el premio y vamos rumbo a eso, así como vamos por buen camino. La adivinanza, la bendita respuesta de la adivinanza, esa disyuntiva, una puerta te lleva a la muerte, otra puerta te lleva a la libertad, que un oyente dijo te lleva a la vida, bueno, por ahí va más o menos, ¿no? Exactamente, hay muchos mensajes al 1551 6051, vamos a leer los últimos, así vamos derechito nomás al sorteo, si te parece bien. El mensaje de Marian, le mandamos un beso a Marian, que no va por el lado de la consigna, que dice que hoy 3 de marzo de 1816 no es una fecha menor en la guerra de nuestra independencia porque se recuerda a esta gran mujer que luchó y derrotó a las tropas realistas, Juana Azurduy, mujer indígena. Saludos a todos, dice Mariana, un beso grande Mariana, gracias por participar y por acercarnos este dato, algo que ocurrió un día como hoy, un 3 de marzo de 1816.
16 grados la temperatura máxima para esta jornada de martes 3 de marzo. En este momento la temperatura es 14 grados y la mínima para hoy de 8. Se está abriendo el cielo como te habíamos anticipado. Posiblemente a la tarde tengamos un cielo parcialmente nublado. Vamos a tener un cielo con intervalos nubosos. Linda tarde, con un poquito de viento, eso sí, y con una máxima que va a llegar a los 16 grados. Ahora sí, si les parece bien, creo que ha llegado el momento de devolver un poco de lo que se nos ha dado. Los amigos que han participado por el almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi y España, con sus desayunos espectaculares y sus almuerzos increíbles a un precio espectacular e inmejorable. Señoras, señores, momento de hacer el sorteo. Cuando Rodri Poloni, Nica, vos que tenés los anotados, a ver. Por favor, decile a Rodrigo los números para que él elija un número asignado a cada uno de los participantes. Y hay que, mientras tanto, yo voy respondiendo la respuesta, voy dando la respuesta de la adivinanza, si les parece. Hay una bien, respuesta oficial. Hay una respuesta oficial, exactamente. Hay una respuesta que es la que vamos a dar por válida. Mucha gente, un par acertaron, no todo el mundo, pero un par acertaron y vamos con la solución. La consigna o la pregunta era: si vos estás frente a 2 puertas y una te lleva a la libertad y la otra te lleva a la muerte, tenés 2 guardias, uno que está en cada puerta, y sabés que uno de esos guardias siempre dice la verdad y que el otro siempre miente, pero obviamente no sabés quién es. Y solamente podés hacer una pregunta a uno solo de los guardias, a uno solo. ¿Qué pregunta le harías para elegir la puerta correcta? Y acá la solución. La solución es, lo que tenés que hacer es preguntarle a cualquiera lo siguiente: si le preguntara al otro guardián cuál es la puerta de la libertad, ¿qué me diría? Elijas a quien elijas, te va a señalar la puerta de la muerte, por lo que solamente debes justamente elegir la contraria. El mentiroso mentirá sobre la verdad, y el tipo que es creíble dirá, o mejor dicho, el que dice la verdad, dirá la verdad sobre la mentira. Ambos coinciden en señalar la falsa. Uy, no lo puedo creer. Exactamente, ¿se entendió? Se entendió, y sabés que si no dabas la respuesta podía estar una semana pensando en la respuesta y no la ibas a sacar. Era difícil. Sí. Era difícil. Hoy, mañana vamos a bajar un poquito la dificultad. Ayer y hoy estuvo duro. Fueron adivinanzas difíciles de revelar. Pero mucha gente se ha quedado pensando, eso es bueno. Duro como gato con celo. Además es esto de vida o muerte, ¿no? O sea, te ponían esa disyuntiva. Entonces, en un punto tiene algo de existencial absolutamente la consigna del día de la fecha. Bueno, ahora sí, respondido entonces, vamos a ver, más de uno va a decir, che, estaba ahí, la tenía en la punta de la lengua, ¿por qué no me animé a decirla? Me podría haber llevado, podría haber participado por el sorteo de Nucha, pero bueno, ya está, se terminó. Hasta acá llegaron, hacemos el sorteo entonces. Rodri, Nica, ¿cuántos son más o menos? ¿Ya tienen los números? Está pasando el limpio, Nica. Ok, están haciendo señas. ¿Estás pasando en limpio todavía? Sí, estamos pasando en limpio. ¿Qué pasó, señor secretario de Actas? Rodri, sos mimo en este momento, Rodri. Lo tuyo es un gesto de mimo, no es un número. Disculpá la crítica al aire, ¿no? ¿Estamos? ¿Podés cantarme ese número a mí? El 8. Ah, ok, ahí lo dejo en voz alta. Sí. Bueno, a lo Riverito. Acá el locutor sos vos, Rodri. No te pido que hagas a Riverito, pero a mí el 8 no me va a salir nunca como te sale a vos. Ahí está, mirá, Riverito. Que es un hombre mayor que aún vive. Vieron que es puntano. Allí en San Luis hace muchos años. Ahí estamos entonces, señoras y señores. El ganador o la ganadora del almuerzo de Nucha para 2 personas es Juan, con el terminación de DNI 130. Juan 130. Felicitaciones a Juan. Vamos todavía, amigo. Te llevaste el almuerzo para 2 personas en Nucha. Bien ahí. Bien ahí, Juancito querido. Vamos todavía. ¿Con quién lo vas a compartir? Una cosa importante, Juan. Una cosa. Tenés que ir con tu DNI, obviamente, para certificar que sos vos. Y tenés una semana para retirarlo. Pero te vamos a pedir una gauchada. Cuando estés allá, sacate una foto y mandanos la foto del almuerzo que hayas elegido. Que te queremos ver ahí, en Nucha, y saber con quién compartiste y cómo la pasaste. Así que esperamos tu mensajito. Y bueno, felicitaciones. El ganador de Nucha de esta semana es Juan
DNI terminado en 130. 1 de la tarde, en un rato nomás, empieza, en verdad ayer empezó en la temporada, pero comienza su programa del día de la fecha, nuestra compañera Laura Andreone, con Siempre Llegué Tarde. Luego viene Fuera de Contexto, a las 15, de 15 a 17, Rock and Frío de 17 a 19. Hoy lo comentaste más temprano, Juli, que estás ahí, chiflame a los trotes. ¿Hoy sale de 7 a 8 tu programa o solamente va de 8 a 11? ¿Cómo es? Vos lo dijiste más temprano, Rodri, perdón, que es una programación de horarios renovados y la pifié con el martes. Martes de 7 a 8 de la tarde, Rock and Gold entonces. Ahí está habilitando el micrófono. Bueno, ahí está, Rodri, Juli, gracias. No se escucha, ahí me pude recordar el aire. Perdonen, no fue a propósito. De 7 a 8 entonces. De 7 a 8 de lunes a viernes, Rock and Gold, para todos los amantes del deporte. Gracias. Hoy vamos a entrevistar al Chacho Coudet. Mirá vos. Nada, mentira. Pero vamos a hablar de Chacho Coudet. ¿Te gusta Chacho Coudet como técnico de River? Próximamente. Si me gusta, sí. Calculo que sí, no sé. Estoy desanimado con River hace un tiempo más o menos. Que cosa mía. Después te van a agarrar como ejemplo y van a decir, mirá que amargo los hinchas de River. Sí, por eso digo, no soy buen ejemplo como hincha. Lo admito, digo, públicamente no lo soy. Mirá, Rodri tenía razón. Rodri se ríe. Pero Rodri tenía razón. En toda la data que tiraste de la semana pasada de que se venía Chacho Coudet, finalmente lo fue. Resignando otros dineros y otras cosas, pero vuelve a la Argentina a dirigir a River. Tampoco viene a Riestra, ¿no? Claro, sí, viene, bueno, no vamos a pelear. Después dicen que River está buscando un director deportivo europeo. Quieren seguir apostando por esa visión europea de las cosas. Mira vos. Bueno, hoy a las 7 de la tarde entonces, Rock and Gold, segundo programa de los nuevos programas de Radio Nuevo Día. Vamos retirándonos, son las 12:27 minutos. De lo que recuerdes, Rodri, pronóstico extendido del tiempo lo habías comentado hoy más temprano. Dijiste algo así como que se despejaba, que llovía tipo 11, una lluviecita igual leve. Sí, y que después iba a despejar por la tarde el cielo, tal que lo que está pasando en este momento, se está abriendo el cielo, fíjate que está entrando el sol. A la mañana parecía imposible, un cielo completamente cubierto. Bueno, por la tarde el cielo se va a despejar, casi viento no va a haber, vamos a tener 20 kilómetros de viento, ráfagas que pueden oscilar los 30 kilómetros, pero no más que eso, y una máxima de 16 grados. Así que va a ser una linda jornada, no va a ser un día de 20 ni de 25 grados, pero va a ser una jornada aceptable porque como no va a haber viento, se va a tolerar esos 16 de máxima y se van a pasar como agua. Así que, bueno, agua no va a haber, aclaro por las dudas. Claro. Lluvia no va a haber. Afortunadamente, luego de días de mucha lluvia, ¿no? Del viernes al domingo, realmente estuvo muy, pero muy intensa la lluvia en Río Gallegos. Héctor Nica Mancilla, que tengas una buena tarde. Igualmente, gracias. Escuchaban recién a Juli, el móvil de Radio Nuevo Día. Saludamos a nuestro productor, Sandro Díaz. Comandante Brian Álvarez. ¡Chao! El único que pidió deseo 11 y 11 fuiste vos. Lo escuché, estábamos en otro momento del programa, pero ahí, un relojito pidiendo deseo de las 11:11, el nuestro quedará para mañana. Sigan ustedes el streaming, además de la FM 100.9. Allí detrás de cámara está Rodri Poloni. Que tengas buena tarde, Rodri. Estimado Rodri Arredondo, nos reencontramos mañana a las 9:30. ¿Les parece bien? 9:30, ¿no? Mañana 9:30, como siempre, en la 100.9. Vestite de verde y te esperamos en Arriba el Día.